Amigo querido. La silla re larga. Bienvenidos nuevamente a Date Cuenta Improx TV, el primer canal de stream de Berazategui. No nos vamos a cansar de decirlo. Gracias por estar, a los que están y a los que no están, bueno, se les agradecemos también. Vamos. Hoy un día especial, la verdad que viernes con todo. Hoy es viernes. Sí, qué hermoso. Qué rápido que pasó. Mal, tremendo. Ya estamos en fin de semana. Ya estamos casi pisando el fin de semana. Hoy tengo el placer de presentar a una persona que tiene mucha importancia en lo que es la familia Improx TV, pero que no se ve su trabajo. En realidad se ve su trabajo, pero no se lo ve a él. Nadie lo conoce. Gastón Gainza, Hola, el editor de Improx TV. Bienvenido. Bienvenido. Muchas gracias. Bienvenido a Gas. Gracias, Ro. Gracias, Genio. bonito. Una gran persona. Yo no lo conocía y le compartí a Diego que me encanta su forma de ser, su humildad, sobre todas las cosas, que es súper importante. Excelente. Gracias. ¿Cómo estás, Gastú? Bien, un poco nervioso. Yo no acostumbro a hacer estas cosas. Si bien yo estoy siempre en la parte productiva audiovisual, porque soy... ya me faltan 2 materias para recibirme de licenciado audiovisual. Gracias a Dios, Bien, fue todo un sacrificio y mucho de remarla, Bien. como todo, ¿no? Y bueno, acá estamos. Sorpresa de la vida, me topó con ustedes. La verdad que una gran familia. Estoy muy agradecido y bendecido por ese... Gracias, Gastu. A nosotros también por tu presencia. Gracias. Jay Ward desde St. Louis. Hey, Nuestro amigo Jay. Buen viernes para toda la El creador del nombre Improx TV, que es un amigo. Hoy hablábamos algo con ¿Cómo estás, Jay, amigo? en camino, viniendo para acá, amigo, que lo quiero compartir. Que Jay viene desde tan lejos y nos visita, y la verdad que... Más seguido de todo lo que está en el local. Eso, claramente. Lo compartíamos hoy llegando al programa. Igual, Así que bueno. igual vengo siempre con Muy mucho valioso. agrado porque amigos muy lindos, los considero parte de mi Nosotros familia también, también. Entonces, uno cuando está bien contenido, Tiene mete una todo gran para familia, Tiene una gran Tal familia cual, Jay también. tal Así que cual. mandamos saludos a todos, ¿o no, Jay? estar. Saludos ahí para A toda la Radita, familia a que los hace el niños. aguante para que Jay tire le llamamos la gira terapia. Así Bien, es. bien, hermoso. Rocío Pinat, la chica de los Hola, perfumes. amigo. ¿Cómo estás? Están? Bien. Estoy muy ¿Todo contenta de tranqui? estar acá, compartir con ustedes, así que bueno. Nos encanta nada. que estés. Gracias, amigo. ¿Cómo arrancaste vos? Contanos un poquito, ¿cómo arrancaste el día? Hoy me tomé el día de casa, viste, hogar, ordenar algunas cositas en casa, así que igual se me pasó volando la mañana porque también estaba con una cita que Diego me dijo, hoy déjalo, que quiero hacer cositas con él, así que bueno, no lo mandamos al cole por decisión del padre, porque si no estaría en el colegio, claramente, ya ayer había faltado también, así que bueno, nada, pasó súper rápido la mañana, pero bien. Sí. Aprovecho a decirle a Rob felicitaciones por los perfumes. Me Ay, encanta. gracias. Ay, Gas compró, es verdad, gracias, sí. Gas. Clonarte. Es más, le compró para su señora también, Estoy de ¿no? estreno, así que gente... Bien. Hoy Bueno, te convertís me alegro en que te héroe. haya gustado. Hoy te convertís en héroe, Rey. Me alegra. Qué Bueno, no los tenemos acá a Nachito y al pibe Cheque. El pibe Cheque sí está acá detrás de escena, pero tiene unas cositas mundo laburo que hacer y bueno, hoy no nos van a poder acompañar. Así es. Pero estamos con este equipo tremendo, Brunito, tremendo. Igual nos observa Y es siempre atento a la boss jugada del Rey. de Real Boss. Sí. No, siempre apoyando a Diego y la verdad que un monstruo. Bien. Me quedo con esto que decías de la mañana, cómo vuela, cómo pasa Ay, volando. O súper. sea, yo creo que a las 6 de la mañana es un buen horario para levantarse. Sí. Ahí cuando va saliendo el solcito. Creo que si te levantás a las 6, aprovechás. Creo que Ay, estoy de acuerdo. ni hablar. ya a las 7, 7 y media, 8, medio que... Pero tenés que estar Sí, se mentalizado, Brunito. Sí. Claramente. Es como un ejercicio, todo. Es mental, todo es mental. Claro. Pero digo que a las 6 de la mañana es como que recién está amaneciendo. Y tenés todo por delante, tenés tiempo para desayunar. Bueno, yo soy casi el club de las 5. Bien. Como que se diga, no sé. Re temprano. Porque- Hay un libro, Club de las 5M. Sí, exactamente. Bien. Lo conocí a través de mi señora, el club de las 5. Bien. Si bien no soy a las 5 de la mañana en punto, pero 5 y cuarto ya estoy arriba más o menos. Igual es un montón, claro, bien Excelente, temprano. Es una banda. Pero es difícil también, mantener esa... Claro, es un esa hábito, constancia. Gastoncito. Sí, Es muy difícil. Sí, Pero es bueno, un recambio. Bien, ¿qué haces a las 5 de la mañana? ¿Qué A te las levantas? cinco- ¿A las trabajar? 5 en realidad, bueno, mis nenes tienen religión a las 6 de la mañana, también sacrificio para ellos. Mira. Y bueno, todos los días los llevo
hacia el lugar donde es. A las 6 es A las 6 de la mañana, sí. tempranito. De ahí se van al colegio, después aprovecho a llevar a mi esposa también a la estación de tren, así toma el tren para el trabajo. De hecho trabaja en Citibel, le mando un saludo, que no sé si está mirando, pero aprovecho. Lo va a ver igual. Sí, seguramente En lo el link indiferido. pero sí, hay momentos que es difícil, no te querés levantar. Pero Claro, bueno. cuesta. Pero lo que tiene bueno es que tenés un montón de. Podés proyectar un montón de cosas, te queda ese Exacto. tiempo, ese espacio para hacer cosas más. Sí, dinámicas. sí, comparto, Jay. Amigo, es como que te cambia el día rotundamente porque te empieza a sobrar un poco más de tiempo. Si te levantás 7, 8, 9, estás en el horno. Estás a las corridas. Mal, es una cagada. Ese es mi horario. Ojalá, a mí me gustaría agarrar ese hábito de levantarme a las 6 de la mañana, sí. pero me cuesta. Yo soy más de las 7, 7 y media. Una vez escuché algo que me dijeron muy lindo. Me dijo, el día de mañana, para levantarte temprano, empieza en el día que te acostás. O sea, Claro. te tenés que acostar temprano para levantarte Claro. temprano. Sí. Es Eso muy yo le matemático. iba a preguntar a Gastón. ¿A qué hora Algo te así, acostás, ¿no? Gastón? No, es fundamental acostarse temprano porque si no es insostenible durante la semana. Claro. Yo soy esas personas que van acumulando cansancio. O sea que si no duermo, seguramente que a los 2 días me impacta y de la peor manera, porque yo soy de las personas que pierden el humor. Claro. Me pongo un poco medio como. A mí también me pone de insoportable. mal humor dormir poco. Sí, entonces necesito ese descanso sí o sí, priorizarlo. Bien. Sí. Hoy, bueno, vos, amigo, ¿cómo arrancaste la mañana? Espectacular. Acá en la casa de los chicos, siempre de maravilla ahí con los matecitos, con el rey que arranca y hay que irle ahí ¿Qué hicieron? Sí. acompañándolo. Y bueno, estuvo más como trabajando en el tema de la casa, ¿no? Como algo lindo ahí, como preparando la pile, ¿no? Como arreglando cositas, Bien. yendo, viniendo. Y Y bueno, vos estabas ahí sosteniendo la yo de la vela. par, siempre ahí acompañándolo, Sí. tranquilo, perfil Sí, ahí. está bien, está bien. Bueno, hoy también estuve haciendo algunas cosas del trabajo a la mañana. Bien. Mucho anduve en la calle. Bien. De la calle. Tocó recorrido. Sí, tocó un recorrido bastante grande, Berazategui, Quilmes y La Plata, Tolosa. Bien, amigo. Y noté algo, me empecé a ver como, digo, yo voy a empezar a mirar las motos, a ver qué onda. El tema casco, porque Claro. me llamó Te algo la llamó la atención de, voy llegando a un cruce y una señora con su hija atrás. Era una calle bastante concurrida, no es Sí. que era una calle de tierra que no pasaba nadie, ¿entendés? Y la chica iba como para encarar esa avenida con su hija, la chica y el hijo atrás, ¿no? Sí. Ninguno de los dos tenía casco. O sea, Uy, me qué pareció peligro. algo Qué peligro. muy jugado, boludo. Sí, Digo, mucha che, ¿qué te imprudencia. cuesta, Sí. boludo? Yo decía, tenía las ganas de sacar la cabeza por la ventanilla y te Claro. ponete el casco. Porque es como que, boludo, estás jugando con el azar, Jay, Claro. más o menos. Exactamente, Está bueno. Bueno, hay un tema con las motos que es justamente ese, ¿no? Como que tu único mecanismo, a ver, el mecanismo de impacto, por así decir, a la hora del choque, es tu cuerpo, no tenés como una defensa, a eso quiero ir. Claro. Claro. Y lo único que tenés para salvarte es justamente el casco, o sea, es lo mínimo. Y sí, Amortiguás ya de ahí por con sí. la cabeza Ya de por y- sí la moto es muy peligrosa y sin casco es como es un montón. Sí, y ese no es el primer va. problema. Creo que hay uno más importante que es un menor de edad arriba de una moto. Bien, Sí, buen encima punto. Total. Muy buen Claramente. Por punto. eso no hay educación en la calle. Muy buen punto. No, no. Yo, por ejemplo, cuando hice la licencia de conducir en la Universidad de Berazategui, habían explicado que yo no lo sabía, realmente, sincero. Bueno, no manejo moto, no soy medio Sí. queso para eso. Pero me enteré que los menores de edad, hasta los 16 años, no pueden andar en moto. Sin embargo, en la calle ves todo el tiempo menores de edad que van en moto. Claro. El papá, la mamá, en el medio va el chiquito, 3, 4 añitos. Mal, eso me sorprendió mucho. Entonces digo, me puse a pensar, digo, che, ¿qué pensará esta gente, no? Porque digo, es como medio jugar con el azar. Porque uno Sí, dice, sí, no, sí, pero sí. si voy acá. Claro. Voy acá nomás 3 cuadras, boludo. Voy a comprar No. el pan y... No. Flaco, puede venir cualquier enfermo, drogadicto, No. alcohólico, alguien que se le pinchó una rueda, se le salió una Tal cual. rueda, cualquier cosa La puede desgracia pasar. puede estar a la vuelta de la esquina. Exacto, Amigo, no tenemos... tenemos un mensajito de voz. Ya, un audio, ¿verdad? No, ¿en serio? Sí, hay un audio. A ver si el No. hacker, A ver, Gusti. cuando quiera, queremos escuchar. Na, 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 na. ¿Cómo andan chicos? Buenas. Ari. Soy Ari Carbone. Ah, Qué grande. ¿cómo Nada, estás? Volvé. tenía que haber Ari. ido la semana pasada, pero bueno, por temas laborales no pude ir. Y bueno, acá Es estoy verdad. de vuelta viéndolos acá en vivo. Vi que está Genio. Tonga, un gran amigo de toda la vida. ¿Cómo te Que bueno, extraño, Ari? circunstancias de la vida
nos alejamos, pero bueno, que quiero que sepa que siempre lo tengo presente, que lo quiero mucho y que bueno, que espero que algún día poder verlo de vuelta y poder conversar y que volvamos a fortalecer esa gran amistad que tuvimos durante tantos años. Pero por supuesto. Así que bueno, nada, Bueno. Bru, te mando un abrazo, también ahí Qué groso, Ari. a Rocío. Y bueno, es cuestión de coordinar de vuelta con Diego a ver si en estos días puedo ir obvio, y Ari, cuando conversar quiera. un rato con ustedes. Les mando un abrazo a todos. Qué lindo Qué mensaje. lindo, Gas. hermoso mensaje. Ariel es una de las personas más importantes de mi vida, lo sigue Wow. siendo. Qué bueno. Quiero que lo sepas, Ariel. Y nada, cosa de la vida, como él dice, ¿no? Pero nunca nada en términos negativos, simplemente Claro. como que cada uno arrancó para su lado también. Y Claro. bueno, yo también me dediqué a construirme, ¿no? A estudiar y él más se fue por el lado del pádel también. Y Como nada, dice saco- Nachín, la vida misma, ¿no? La vida Exactamente, misma. pero sí, nos debemos muchas charlas y mucho tiempo para compartir. Mirá. Ari, la verdad que Gracias, un Ari, por- gran amigo, una gran Un saludo, persona, Ari. una persona Obvio. frontal, te tira ahí, si no le gusta algo te lo tira ahí en la Eso cara, está no, bueno, hay, yo comparto no hay eso, vuelta, es me muy gusta. piola, Ari, es muy piola. Yo lo Bueno. aprendí a conocer y compartimos también muchísimo. Bueno, seguramente el pibe Cheque está tomando nota porque Ari también es un emprendedor Claro. y tiene su emprendimiento de zapatillas que le fue muy muy bien. Después vamos a tirar el chivo, obviamente. Ahora no, hasta Sí. que no vengas, hijo de mil, no te vamos a... Igual sé que es por tema de laburo que no pudo venir porque le encantaría venir. Y a nosotros también nos encantaría que la gente lo conozca. Claro. Nuestro pequeño público, que bueno, obviamente apuntamos a lo más alto. Pero también procesos de la vida, tranquilo, tranqui paloma. Como Tranqui decimos paloma. acá con mi amigo Jay Ward desde Tranquilo, St. paloma. Louis. Así que, amigo, el tema moto, medio que me fui... Yo en la calle antes era un poco acelerado, ¿viste? Antes andaba, las apuradas. Con el tiempo me fui tranquilizando un poco y nada, vi esto de que gente no toma conciencia de que no está en tus manos lo que pueda llegar a pasar. Claramente. Si vos podés prevenir, ¿no? Darte la cabeza contra el piso y romperte el cráneo, prevenilo, viejo. No importa si son 3 cuadras, 2 metros, ponete favor. un casquito. Y de última, subite solo. Por favor, Toki. no pongan a los chicos, es Y no. fundamental. Ay, Chicos de 3, 4 años, lo irónico es que yo cuando voy conduciendo en la calle veo los chiquitos con 3, 4 años con el casco que se Le baila. Le baila. Claro. Y no está preparado para eso. Claro. El primer Claro, le accidente, ponen lo un primero casco que que no sucede es, es Sí, para la edad de ellos. despide el casco. totalmente. Entonces como que es Sí, súper para mí es muy peligroso peligroso. Sí, muy mal, peligroso. mal. Yo que manejo, siempre se lo comparto, digo, después se quejan si uno los choca o algo, pero Guarda. no se te meten por donde no se tienen que Si meter uno- y no. Lo vino bien, Está rojo. Y pero Si es los la verdad. choco, Uno se queja cuando los hacemos mierda. Mirá, No, yo no. siempre le comparto, digo, menos mal que yo sé manejar bien, Sí. porque ustedes siempre dicen las mujeres son un desastre. posta, No, yo, a ver, yo amigo, manejo amigo, hace mucho y la he observado, Ro maneja muy soy bien. muy atenta con los espejos. Una como vuelta tiene nos que quedamos, ser. cuento una anécdota rapidito, una vuelta Sí. nos quedamos al costado de la autopista, íbamos con el Rey con mi auto Sí. y Ro nos tuvo que venir a auxiliar. Amigo, yo no te puedo creer. Llegó verdad. tipo rápido y furioso, pero llegó así, fue como... Sí, no, me da mucha bronca eso. Y cuando hacen cosas que no va, no, me enojo. Sí, Pero bueno, sí, nada. sí, sí. Todo el tiempo Inteligencia pasa. emocional. Pasa todo el tiempo. Sí, ¿qué va a sí, hacer? es algo. yo puedo Sí, tirar una sí, amigo, anécdota. sí, sí, sí. Hace algunos años atrás, calculo que más de 5 o 6 años, yo trabajaba en reparto para una fábrica de caldos acá en Berazategui. Claro. Y me tocó una mala experiencia que yo no dimensioné la problemática en su momento. Como que a los días después caí, después de un golpe de enojo que tuve en la calle. Golpe de enojo, muy bueno eso. Sí, Muy me, bueno. me agarró desprevenido, una persona me encerró así prácticamente de la nada, casi me estrello contra un paredón. Y atiné a que... Primero, ¿no? El típico el insulto, lo que te sale eso Sí, que no lo olvidate, puedes Ahí, controlar. el mismo, claro. Y bueno, se armó una discusión porque justo lo agarró el semáforo, detrás fui yo. Y la pasé, amigo, muy mal. O sea, me Qué puse feo, muy. Yo claro, me uno puse se muy pone violento. nervioso. Cosa que no soy violento. Sí. O al menos me considero una persona que no soy Tal violento. cual. ¿Golpeaste a alguien? No, pero esa persona. Ahora estoy tratando de hacer memoria cómo fue exactamente la situación, pero recuerdo que. Él estaba atrás mío, si no me equivoco. Y yo frenaba la camioneta para que él se pusiera atrás mío. Entiendo. Y Claro. fue Te agarró como- el jueguito ese de que uno... Sí, exactamente. Y fue Qué como. En ese momento, yo me bajo de la camioneta en el semáforo en rojo. Se cagó todo cuando te vio. Era chiquito. No sé si se acabó todo, pero lo que hice fue. El instinto que me salió
fue patearle el auto. No. Qué violencia. Claro, reaccionaste. En ese momento- Qué violento. No, pero es interesante la temática porque pasa mucho eso cuando yo uno creo que maneja también la cómo te inteligencia agarran. emocional de cada uno Y y lo que sí, pasa es que ahí sí. se generan grandes problemas. No, y en ese momento yo no sentí dolor. Disculpa, Pero una semana después no podía caminar. Estuve No. rengo como un mes, más o menos. mirá vos. Ataques de ira. Sí, Sí, es un ataque de ira. totalmente. Entonces, Salen caros. esta persona como que después puso el semáforo en verde. Un caos. Fue un caos en menos de 2 minutos. No. La gente tocando bocina atrás, la gente mirando. Y fue un momento en que un segundo que bajé. Como bajé a tierra y Claro. dije, La pará, cagué. ¿qué estoy haciendo? Pero para todo esto ya había, ¿no?, hecho mi acto, lo cual el otro responde, se baja también. Sí. Y yo me atino a salir a primera, ¿no? Sí. Lo más rápido posible, como sabía que esto iba para Sí, sí. mayor. Claro. Y el tipo empezó a golpearme el capó, quedó todo abollado. No. Un día de furia. Un día de furia. total. Qué loco, boludo. Pasa mucho. Es tremendo. ¿Tiene Sí, remate por la accidente historia? El remate es que, bueno, cuadras después, yo ya me había alejado. Ah, ¿siguieron después de que se patearon los autos? ¿Siguieron la pelea? No, siguió en ese momento, después nos perdimos. Ah, Pero ok, ¿qué ok. pasa? Sí, una persona parecía que iba atrás mío, que Sí. fue como un testigo, y me dijo, che, loco, todo bien, lo que hizo, todo mal, de hecho, te entiendo, pero no reaccioné de esa manera porque te puede bajar Sí. de un tiro. Me Sí, dice. sí, No sí, sabes sí. si el tipo está Es armado. que, Es que pasa. es que pasa eso, es que no sabes cómo pueden ¿Sabes? reaccionar. O sea, Entonces, ojo atenti. A mí, O sea, no para- te sí, puedes sí, mandar ¿sabes que ninguna. esa persona, cuando me dijo eso, me puse a llorar. mirá Vos, vos, tú- Me puse a Sí, sí. llorar No. automáticamente. No, te hizo caer en cuenta. no paraba de llorar. Estuve como 10 minutos que tuve que estacionar a un costado y fue como esa tensión que me salió todo de golpe. ¿Sabes? Fue horrible. ¿Sabes que a mí me pasó parecido? Yo estaba en moto, rapidito la cuento para que se entienda, y en esto del moto no lo dejaba pasar porque me había tirado la camioneta, el hombre violento y demás. Yo tranqui, pero soy una persona que me planto. No te voy a dejar pasar la historia. Claro. Y resultó ser que era un comisario, Uy, no. que en un momento me cruza la chata, agarra tipo el handy Sí. y llamó un operativo de una. Onda, a este lo levantamos pero de una. Claro, ni lo Y dudo. allá fui, yo me iba a comprar a un supermercado y me metí en el super, tipo, bueno, acá me infiltro y tengo que ver cómo zafar. Y llamé a un amigo, porque la moto era un amigo, le digo, venite con las cosas porque me está esperando la gorra afuera, le digo, literal. Y el chabón, mi amigo es peruano, Jason, ahí están, creo que en Estados Unidos está, hace poco hablé con él, saludos. ¿Y qué pasó? Viene él con un 0 kilómetro, ¿no? Y me dice, Ioni, me dice, yo entro, dice, te doy las cosas, tú ve al auto y a mí dame la moto. Le digo, Jason, ¿ya vamos a hacer eso? Le digo, peor, le digo, Claro. caemos onda re narco, le digo. No. Tremendo. Y bueno, ahí la zafamos. Claro, tremendo. Tenemos un mensajito, amigo. Ya Sasha. sé. Easy Benítez. Oh, No, me debe no, decir. no Viste, porque es siempre Easy. mi vieja. Easy Benítez, la número 1. Le mando un Claro, beso que me hizo un sí, pescadito. Qué Sí, genial. ¿qué sí. más? No, Sasha. Roberto Sasha. Sayago. No, No, Robertito Sayago. Sayaga. Sí. ¿Qué es la vida de Dice, Sayago? saludos a mis amigos a Tonga y a Bruno. Qué grande Saya, El querido. Tonga. Saya. Uno de los Saya. hombres más facheros. En su momento, Saya era. Saya, ¿No te para acordás? mí- Donde entraba el chabón era. ¿Sabes con quién lo comparaba? Impacto. Saya era el Vegeta de... Sí, sí, la un época. chabón muy fachero, blanquito ahí, corte. Claro. Miwin, ¿viste? Rasgos muy naricita puntiaguda. ¿Te acordás o no? Sí, Aparte sí. íbamos a Club 21, Kamizuki, perfumito, Tuki. Claro. Nada, tremendo, Tongi. Bueno, Gente conocida, saludos, Tongi, increíble cómo la vida nos cruzó, Tongi querido, Tongi Sí, querido. La verdad que muy bien. ¿Eh? Muy loco. Vamos, esto vamos a ir por todo, olvídate. Improx TV, date cuenta. Bien, bien, amigo. Bueno, Mundo Casco, pónganse las pilas, Hay que ponete un ponerse las casco, pilas. loco. No dejate cuesta romper nada, la no cuesta bola, nada. boludo. Y si vas solo, de última te la querés dar, y bueno, dátela, hermano, sos consciente, dátela y listo. Sí. Pero si vas con un pibito atrás, que se ponga el casco. Es muy O no lo peligroso. subas directamente en moto, no seas cabeza de termo. Claro. El pibito es Como mejor. dice Carly, ¿viste? Cabeza de termo, boludo. Hay gente cabeza de termo, boludo. Sí. No A tomar puedes buenas arriesgar decisiones. una vida. Yo siempre- Abrir el... Yo siempre Rosy. digo que uno cuando toma buenas decisiones o malas, si tomas malas, van a tener sus consecuencias. Así que Na, mejor na, na, na. es siempre Bien. buenas Sí. decisiones. Vamos por las buenas decisiones. Vamos por las buenas. Vamos, por las gracias, buenas. señor. Interesante la Que buena sería Sí. con casco, moto con casco. ¿sí? Sí, Claro, total, en este caso total. sería Moto con casco.
Otra de las cositas que no creo que se me pase, el domingo es el Día de la Madre. Es verdad, estamos a nada. Uy, la madre. Ayer el sorteo de Clonarte, tremendo. Ay, la chica de lo los que perfumes. pasó. Me encantó. Nos reímos mucho, Cómo esto nos la verdad reímos, que sí. estuvo muy muy bueno. Había ahí Pudimos una llevarlo pelea. a cabo. Había ahí una pelea con los mensajitos que todas querían ganar, así Y que sí. estuvo tremendo. Me La encantó. gente Va a quería haber- Va a ganar. haber un nuevo sorteo, para Vamos las a ver el fiestas, nuevo así que sorteo. a prepararse. Faltan. Ojo que podemos hacer de hombre, esta vez. Sí, bueno, va. Estaría me bueno parece de que va. hombre. Es justo Sí. que iba a decir eso. Sí, un Tom, Sí, ¿no? va. Un Tom Ford ahí. Sí, Atentis, sí. Así que el Día de la Madre es el domingo. No sé qué onda con las Ya madres. estamos, Yo hoy. sí. Bueno, Las madres. nosotros somos tres Sí. hermanos. Hoy me lo crucé a mi hermano, el del medio, el tornero. Sí. Qué lindo ser tornero, poner el alma en el ruedo. Bueno, el gordo es tornero, el único que heredó el oficio Lucas. de mi padre, Lucas Facundo Rossi, heredó el oficio de mi padre, es tornero. Bien, Lu. Y hoy nos encontramos ahí, che, ¿qué vamos a hacer? Y le digo, no sé, ¿qué quiere hacer la vieja, viste? Claro. Me quedé con lo que me decía Nachi ayer de regalar momentos. Muy Sí, bueno. eso Che, no fue sé, muy bueno. porque yo le voy a decir, yo hoy le voy a decir a mi Estoy de vieja, acuerdo. Es lo que che, queda, vieja, ¿qué en querés? definitiva, es lo que te queda. ¿Querés que, si quiere que le regale una cartera? O, no sé, una Sí, eso cartera. de material. Un momento. Se lo regalamos, no hay lindo problema. igual, Pero claro. después, ¿qué querés hacer? ¿Querés que comamos un asado en casa, que estemos en casa? ¿Querés ir a otro Sí, lado? sí, ¿Qué sí. Tal querés? cual. Está bien. Entonces puede le voy a elegir ella. preguntar eso. Me encanta. Y bueno, a ver qué es lo que dice la gran patrona. Sí, la reina ¿Vos de en la tu casa. caso? ¿A ustedes no les estresa el tener que buscar regalos? Medio como Navidad también, medio parecido. Yo soy más de lo que dice Bruno. De No. hecho, estábamos hablando con Diego como momento. Te dije la palabra simbólico, Ay, a mí ¿no? A mí no me estresa, Diego me me dice, encanta. Me gustan las Pero cosas bueno, simbólicas. te tiene que gustar ¿no? regalar. Como que te Claro. acuerdas de un momento, un gesto, una cosita, ¿no? Como Sí, por No, ahí Sur por- tiene más Yo contenido. creo que Sí. agarrar un picnic, no en el caso mío, Merlo San Luis, te vas a un río. Mundo Tacaños Extremos, va. No sé si es tacaño, me parece no, que pero te digo que justamente- para Mundo Tacaños Extremos va como loco. No, Sí, igual los pero momentos Te hice compartidos esta cartera de papel. Los momentos compartidos. Le armás una cartera de papel y se la da, No, tipo, pero toma vieja, te amo. Brunito, por ahí te cargas en el auto, un asadito y demás, pero lo hacemos en el bosquecito, al costado del río. Sí, una eso sí, cosita, claro, ¿viste? me encanta Claro, eso. Esos es planes, lindo. sí. Re Quedan lindo. como Coincido. recuerdos después, es Coincido. lindo. Momentos Muy bueno. compartidos. Porque ¿Vos? ¿Qué? regalás experiencias. ¿Eh? Regalás experiencias. Bien. Claro. Bien. Na, na, na. Frase de sobrecito de azúcar. Frase. Regalás Sí, experiencias. sí, es verdad. ¿Vos qué onda? ¿Qué haces? ¿Tu madre la tenés a tu madre? Bueno, mi madre no, falleció Ah, hace un poquito más de un año. Besos al cielo. Disculpa, loco, no te quería, no, ¿Es perdoná. verdad o mentira? Pará. Pero me pasaba No, que es verdad. Ah, es ok, verdad. Es no, verdad, es verdad. pero- Gas no tiene cara de que miente. así pasó que es otro verdad. plano, no falleció, pasó Ah, otro pasó otro Sí, plan. estoy de acuerdo. Yo sé que la voy a volver a ver. Pero te Sí, sí. recuerda a tu madre, digamos, el día de la madre, como Sí, que por supuesto. viene. No, todos los días está presente. Todos Qué los loco, Bien. boludo. Qué lindo. Qué loco Sí. cuando no, se te va alguien tan importante. días. Sí, así que bueno, tengo a mi esposa que es madre, Ahí así va. que entonces como que yo pongo un poco la impronta de, bueno, chicos, ¿qué le van a regalar? Y estamos como siempre en eso del tema de... Haciendo cositas. Qué Exactamente. lindo. Y Está nada, recuerdo una vez que es como ella más sencilla, ¿viste? No espera tanto el regalo, sino por ahí la acción. Claro. Y Me gusta. entonces un día con los chicos hicimos como un cartelitos, tipo Qué lindo. guirnalda, le hicimos un desayuno y eso fue como Sí. toda la puesta en Yo escena. rebanco eso. Un buen abrazo, Sí, sí, sí. ¿no? Y bueno, Esa la rebanco. Esa es Ah. re clave. Y ella Claro, para los que muy- somos papás, ¿o no? Mundo Ese es el tacaños. extremo del Bueno, extremo. pero aparte del regalito. Una- Vieja, abrazo, lo vieja. más importante es la presencia. Te tiro. Dame un abrazo. Vos no escuches y eso. para todo esto, puta. para Yo todo quiero esto, regalo. si quieren conocer un poco más mi familia, bueno, yo soy papá Sí. de un nene varón, pero tengo 2 hijos del corazón, que son los hijos de Carolina, mi esposa. Hermoso. Y me recuerdo que en esa situación, después de ese desayuno, que hicimos toda esa puesta en escena, Sí. mi nene, de la nada, cosa de él, decidió escribirle una cartita. Oh, qué lindo. ¿no? Qué tierno. Y fue algo muy especial para todos porque ella terminó llorando. O sea, fue una situación muy, muy emotiva Sí, para sí, todos. Es lindo también. Qué lindo. Y Que ella el Me amor. encanta. Yo le mando El un amor. beso, le mando un beso a Fran, a mi hijo mayor, que hoy me mandó un mensajito y me puso te amo, ma. Más De tierno. la nada. No, él es muy amoroso Algo te va a querer conmigo. manguear. No, Nah, no, mentira, no, joda, no, para mí joda. que ya está cayendo que el Su- domingo es el día de la madre. Entonces, Sí. viste, No, me está adelantando Me algo. parece que sale bastante. A mí me pasa con No, mi él nena, con mi nena la más grande, Sí. que es Audio. como con la que menos uno
Viste, los más grandes generalmente entran a la adolescencia y Es cuando se ellos empiezan a- quieren, ¿viste? Cuando ellos quieren vienen, te abrazan, cuando es... Yo me le tiro encima. Claro. Yo voy a poner a Mirko es Bueno, gigante yo también, ahora atrás. yo también, pero por ahí, a vos Mirko, por ahí te Sí, se me copa. deja, sí. Mi nena más grande pone los puntos. Claro. Y cuando me vine para acá, le dice a la mamá, ¿papá ya se fue? Sí, le dice, lo voy a extrañar. Una cosa tan simple. Espectacular. Me manda la mamá y me dice, no le digas Lindo. que te muestro esto, porque es como tu Claro, madre. claro, ¿viste? claro. Como- Y yo quedé como, qué bueno, Recibiste ¿no? ese amor que vino. Dije, bueno, lo logré después de tantos años. Qué lindo, me encanta. Así que bueno, A ver, lindo. tenemos un mensajito, mi hermana, a ver qué dice. Hola chicos, momentos compartidos y regalos. Ah, bueno, Tenemos un audio también, Ro. Comparto, hermana. No sean ratones, che, dice. ¿Quién es? Vale, vale. Vale, nos qué escucha genia, siempre, Vale, aparte gracias, de atente Vale, nos ahí. banca. Una genia, mi hermana. Besitos, Balu. Nadie- Y tenemos un audio, A ver. aparentemente. A ver. Vamos. No puedo creer. Buenas tardes, ¿cómo andan? Soy Cristian, le quiero mandar un gran abrazo a mi amigo Tongi, que hacía bastante que no lo veía y el otro día lo crucé en lo de Bruno. Y ya que lo tienen ahí a Tonga, podrían aprovechar un poco del cruce cultural. Yo recuerdo cuando Me gusta. de la nada se fue a Canadá y el tipo volvió hablando francés como si, Wow. como si nada. Qué buena data. Qué grande, Chris. Y debe tener buenas anécdotas allá. Seguro. Un abrazo para Cristian Cuello, que es un amigo de Qué fierro. genio, ¿Cómo lo saludos. quiero? Cris, Queremos sí, es un escuchar grosso. esa. No te vas a escapar, tirate Ay, esa, no, por queremos favor. escuchar. A ver. Bueno, como anécdotas tengo millones. Una, loco. Esa es la que dijo Chris. Una La que con dijo una Chris. estamos bien. Contanos esa un Bueno, poquito, a ver. yo fui a hacer Pibe, un trabajo más espiritual, ¿no? Fui a dar mi tiempo a Donoren. No, yo no cobré ningún tipo de sueldo ni nada. Sí. Pero me fui, digamos, costeando gracias a la iglesia, ¿no? Y mi tiempo era por 24 meses y nada, era un trabajo espiritual y también un trabajo más construcción personal. Fue el término de esos 2 años, me di cuenta que yo había construido una persona que realmente me había superado muchos aspectos, pero todavía faltaba más por seguir superándome. Y no sé, si tengo connotaciones espirituales, tengo connotaciones... Bueno, no importa. Lo importante es que vos te fuiste a Canadá. Me fui a Canadá. De la nada, de Argentina, pum, Canadá. Sí, ¿El sí. viaje cuántas horas duró? Claro. Más o menos, primero fui a Estados Unidos. Ah, bien. Te volvás. Disculpa, loco. Bien, ah. Culpa. Estuve más o menos 2 meses ahí y estuve por... Sí, esos 2 meses, de ahí me fui a Canadá. 12 horas más o menos. Bien. hasta- ¿En Estados Unidos 2 meses estuviste? 2 meses, sí. ¿Dónde estuviste? ¿En Arizona, Massachusetts, En Utah. En el Kansas, estado de Utah? Bien. Bien. Ahí me enseñaron a un poco hacer el trabajo proselitismo, se le llama, que es esto de, Ojo. de enseñar el evangelio, ¿no? Y Bien, qué lindo. después me enseñaron inglés, pero en francés. Yo no hablaba inglés. ¿Cómo en francés? En francés, inglés, pero... Me enseñaban francés en inglés, porque allá son todos nativos. Ah, Claro. claro. Entonces como que esa parte me está haciendo muy difícil. Ahora si le pongo un poco de esta connotación más espiritual, Sí. soy una persona que cree en la revelación de lenguas, ¿sí? como Sí. las antigüedades, ¿no? Que se habla en la Biblia, por Sí. ejemplo. Sí. Marín Bahamas, ay, Y yo lo que había hecho era ayuno, no es como un ayuno intermitente, es más Un un ayuno. Sí, espiritual. ayuno espiritual. Exactamente. Lo conocemos los cristianos, lo hacemos bueno. también, Lo ayuno conocemos. espiritual. Y lo que sucedió fue, no, aparte de bajar de peso, Ah, ¿bajaste? muchísimo de peso. No, Mirá ahora vos. mi versión de hoy no es nada que ver a lo que era. Tonga era flaquito antes, ¿no? Sí, no sé si flaquito, pero Yo siempre me fui- recuerdo siempre delgadito. Sí. El reto lo vamos a tirar a lo último. Sí. La cuestión es cuando yo hablaba en francés nadie me entendía. Y tampoco era un francés que era fácil de entender, porque en Quebec, en la parte francesa, es un francés bastante atravesado. Es como decir. ¿Te acordás algo de francés? vos? Sí, sí. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo se dice, Háganos por una ejemplo? frase, a ver. Hola, bonjour, ça va. Ah, Esa. Muy Bonjour, bien, ça va? Gas. Hola, ¿cómo estás? Gati, No te Bonjour. venía con esa algo para versión, tirarle ¿eh? a alguna chica así como A ver, tranqui. claro, ¿Cuál sería? algo. Qué hermosa que estás. O, disculpa, pero la tengo que aprender. No sé qué se me viene a la cabeza. A ver, Hola, preciosa, ¿cómo? A ver, No, hola, para. hola, mi vida, no sé. bonjour, mon amour, comment allez-vous? Oh, es muy bueno. Muy bien, Gas. Ce soir, nous pouvons marcher sur la mer. Qué Hermoso. genio. Cosas así. Qué buena pronunciación Ahora, que tenés, en la- Tonki. La verdad que Sí, sí. Quiero ir a la cama contigo. Algo así. El zorrillo Ah, eso de te cosas, sabía, parece, ¿viste? El, ¿verdad? el francés. Cartoon Network. Sí. Bueno, Quiero hacer el amor contigo. tengo una anécdota.
Tengo una anécdota cuando llegué a la Argentina, un amigo me dice, ahora que hablas francés, hacete el francés, me dice. Y vamos a salir. Y yo no tenía la consigna era que no tenía que hablar en español. Carolina, no te pongas celosa, por favor. Eso fue hace muchos años. Guarda, empiezan a aparecer los top R. Aclaramos por la Fue duda. antes de vos. Muy bien, Gas. Bueno, y lo que sucedió fue que nada, me tenía que acercar a las chicas y hablarles solo en francés. Y él solamente decía, tengo a mi amigo que viene de Francia. Y era para que garpe ese Claro, ese momento. Claro. Qué lindo. Y nada, bueno, fue muy gracioso. Qué buena experiencia, Qué buena, Tongi. O sea, te claro. sirvió, o sea, aprender francés, o sea, que te sirvió muchísimo. Sí, Y el aparte tuve que es un aprender. idioma súper Tuve que difícil. aprender inglés también, obligadamente. Muy bien. La iglesia tiene un sistema muy de lierismo, ¿no? Y uno llega a un Claro. momento que hay tanta experiencia que esa experiencia tiene que volcarlo en los demás Claro. y enseñar. Y entonces como que en ese aspecto tuve que, digamos, aprender también inglés para poder capacitar a otros misioneros como lo fui yo. Tremendo. Qué genio, muy bien. Bueno, nos contó ahí Cris algo, así que tenemos otro mensajito, amigo. Mensaje. Dólar, apareció Dólar. Ajá, ¿qué quiere? Nachín ¿Qué quería dice? saber quién era Dólar, ¿te acordás ¿Qué ayer? dice? Dice, hola, sería mejor no preguntar y sorprender. Ah, por el día de la ¡Opa! madre. Ah. Se supone que es su día y tiene que ser distinto, dice. Así que Ah. bueno, compartimos. Muy bien. Pero queremos saber de dónde nos conoce Dólar, ya desde ayer. Así Qué que, bueno, bien, por ahí, bien. si Sí, Dólar se seguramente. anima, ¿Quién nos manda será? un Si nos quiere mensajito. contar O su un historia, audio. sería genial. A ver de dónde nos conoce. Nachín, ¿querés Así saber? que, bueno, excelente. Mundo Canadá, ¿qué te pareció? ¿Lindo? ¿Más o menos aburrido? ¿Frío? ¿Calor? Mira, si es por infraestructura, un país ordenado, es espectacular. La verdad que Bien. estamos muy lejos de eso todavía, muy, muy lejos. Ahora, si lo hablamos en temas social, amistades, Sí. otras Frío. cuestiones, es totalmente lo opuesto. Mirá vos. Yo prefiero 1000 veces estar acá y El barrio. con la gente. No, Claro. no. Hay vecinos que por ahí no se conocen durante toda la vida y están al lado. O sea, Qué loco. no se hablan, o por ahí tenés una casa, si es un lugar más rural, tenés una casita, qué sé yo, Claro. acá y en la próxima a 2 kilómetros, tapado de nieve hasta el techo prácticamente. Fua, Eh, ¿Sufriste el frío, Tongi, ahí? El primer ¿Tenían año, que caminar mucho, ustedes los misioneros? yo fui bendecido porque fueron 2 años entre caminar, pero también Canadá, en Montreal, es muy eficiente el tema de subterráneos y entonces como tienen el transporte público muy, muy eficiente, incluso Claro. los colectivos. Pero también teníamos auto. Ah, bien, Teníamos bien. auto, sí. Pero los autos estaban un poco regulados por los kilómetros, entonces había que un poco cuidar los kilómetros que hacíamos. Claro, no tenías ahí a diestra y siniestra para conducir, Claro. sino que, che, vamos a tal lado, Ah, nos mirá qué movemos con interesante. este, tin, Exacto. tin. Te los Entonces, por regulan. ahí- Bien, cuidan. Exactamente. Cuidan los... ¿cómo es que se dice? Los bienes, digamos. Exactamente. Si tenemos que visitar a una persona que era muy lejos, obviamente acudíamos al auto. Y si no, era viajar en subte, en colectivo. Bien. Estamos como en una parte de choque cultural. Sí, sí, Bien. qué lindo, porque lo Bueno. tenemos a Tonga acá, Sí, no sí, sabemos aprovecha. cuándo va a volver a estar con nosotros, porque Ah, bueno, nomás. él está siempre detrás de cámara haciendo su magia. Y hoy se animó a salir, sí, así es que licenciado en artes visuales, está por recibir ahora, si Dios quiere, a fin de año. Vamos. Lo tenemos acá, todo para la gente que no sabe, Improx TV es el primer canal de stream de Berazategui. Tenemos varios programas y queremos seguir sumando más programas y queremos seguir sumando sponsors que Así es. dentro de poco el pibe Cheque y Nachito seguramente van a decir cuáles son las condiciones, ¿no? Para poder Sí, estar sí, aquí. estuvieron Queremos que crezca la preguntando. comunidad, Estuvieron aparte de preguntando, Ro. así que atentis, porque Sí, ya sí. vamos a tener Atento a novedades todos los muy, sponsors. muy pronto. Me quedé con esto de que del francés, perdóname, la última Sí, sí, sí. galletita. ¿Cómo se diría, digamos... Hola, ¿cómo están? Yo soy Gastón Gainza, bienvenidos a Date Cuenta. Como para presentarse. Bienvenidos a Date Cuenta y a Improx TV, el primer canal de stream de Berazategui. Bastante largo, ¿no? Te maté. No, no, no. Para que hace lo captó. 14 años que no hablo. Bueno. Pero... Bonjour, mon nom c'est Gaston Gainza. Nous sommes ici dans... ¿Cómo se dice el programa? Ya ni me acuerdo. Date cuenta, es difícil. Hacker, traducción, por favor. Date cuenta que habría que buscarle porque es un modismo. Son date cuenta distintos. también. Date cuenta es un modismo, no es Sí, una... No sé si tiene una traducción literal. Bien, el abecedario francés.
El abecedario francés es muy similar al nuestro. Obviamente Sí. la pronunciación. Lo que tiene francés es fonética. El tema de Bien. dónde apoyar la Claro, lengua, es ¿no? como que medio Como cerrado, tiene ¿no? como un ¿no? Como un como Y un las R son de acá, la garganta, como el garza, ¿no? Como Acá hay le toda dice. una fonética. perro, ¿cómo se dice en francés? Chien. Chien, Ujú. chien, gato. Gato del ya. Jam onda. ¿Cómo? Ya era. Ya. Acércate un poquito más al Perdón micrófono. si alguien habla francés y yo me estoy equivocando, pero yo creo que era ya. Ya. el gato. ¿Vos alguna palabra que quieras saber en francés? No sé. A mí me quedó, por ejemplo, lo que yo le decía siempre a la gente, ¿no? Sí. Yo decía, bonjour, mon nom c'est Elder Gainza, je viens de l'Argentine, nous sommes ici pendant 2 ans, et c'est Bien. pour partager l'évangile de Jésus-Christ. Si nous pouvons aider quelque chose, nous sommes à su service. Tremendo. Algo de servicio. Sí, algo sí. de servicio. Oh, yo soy Estoy a Gastón su Gainza, servicio. soy Gastón Claro. Gainza. ¿Qué más decías? Pará, Brunito, pero nosotros los argentinos por ahí lo entendemos más como del chamullo, aunque él nos hable en francés. Claro. Podemos Sí, tener esa historia. medio, hilamos ¿o no? un poco lo que Es que dice. la gramática es muy similar, tienen digamos, en lo macro, ¿no? Es muy parecido al español, pero ahora sí, vamos al detalle, tiene mucha fonética, Claro. la pronunciación es totalmente diferente, hay palabras que son nasal, Es otras más muy- de la boca. Es muy lindo el francés. Sí, Tremendo. es hermoso el francés. Hermoso. Muy bien. Hermoso, ¿verdad? Que me sorprendiste. No sabíamos esa faceta Tongi. de gas. Bien. Muy bien. Después, bueno, el inglés no es un idioma que siempre me costó, más que el francés. No, inglés acá estamos. ¿Alguien? Ay, no, ¿Usted? para mí es como ¿Vos? chino, ¿Inglés? así que ¿Cómo imagínate. estás? Yo quería agregar esto que hace poco leí. Se vienen como unos traductores recontra zarpados, onda, que Ah, todo lo que sí. estamos estudiando. Sí, bueno, Te lo no, vas pero a es tener- lindo saber un Saber idioma. hablar. No, pero Es- Brunito va a pasar esto. O sea, yo hablo desde acá en un idioma Ah, sí, bueno, y a eso vos te sí. sale la traducción acá Sí. y viceversa. Y En vos el Está idioma que vos eso, quieras, lo vi. está, Sí, pero sí. debe Elon ser Musk lindo saber un está idioma. siempre ahí arriba. Sí, 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 Claro. sí, sí, sí. Sí, es una Es revolución. tremendo. Es igual quiero aprender, Tecnología, me ¿no? gustaría aprender inglés, che, me gustaría. Ya cuando Sí. tengamos más El inglés es ¿Algún el idioma de curso? los negocios. el Sí. inglés es el idioma de los negocios. Es muy importante. Uno de los principales, claro. Ese Idioma. wow que Rechu. tira el hacker. Inglés, papi. Grande, Jaime. hablemos de lo que tenemos que hablar. Bien, bien. Estamos acá, ahora que estás acá, que estás del lado adentro y no del lado de la producción. Ah. El hacker. ¿Cómo El te hacker quiero, Gusti? saldrá Todos los alguna días. vez Ayer nos al fuimos a aire. comer. Ayer fuimos a comer a lo de Diego. Estuvo linda, Una estuvo linda la picadita noche. hermosa. Fuimos, lo Hermosa pasamos cena. a buscar a Gusti con Lore. Con Lore, fuimos con Lore. La verdad que la pasamos muy bien, comimos. Nos estuvo reímos. muy linda noche. Y la verdad que ¿Cómo estuvo nos excelente. reímos? Sí. Qué manera El de pibe reír. Cheque me regaló esta pulserita. Bien, blessed. Estás estrenando, amigo. Muy Gracias, bien. rey, Es la rey bendición. querido, rey querido. Habla bendición. Así que, otra cosita, ¿alguien quiere tocar algún tema en especial, algún tema en puntual? Siéntanse libres de hacer lo que quieran. Libre. Siéntanse somos libres de libres. hacer lo que quieran, de Bien. hablar de lo que quieran, algún tema familiar. Bien, amigo. En el nombre de. No, algún Amén. tema familiar, algo que quieran decir, ahí están todos bien, tus cosas Todos bien, tus gracias pibes a Dios, bien, todos los bien. nenes Todo bien. controlado, todo en orden. ¿Sí? Algo, alguna Tenemos inquietud que mensajitos. tengas. ¿Querés A que ver, lea Mensajito. mientras? Y si Benítez. No. Bien. Susana Aranda. Buenas tardes a Su, todos. la mamá de Yani. Tongi. Saludos a Susan. Saludamos a Susi que ayer no la Susi, pude te saludar, mandamos un así que beso la saludamos enorme. hoy. Su vendedora de autos, Su. Sí. Genia. Jorge, que nos hace el aguante también. Jorge Rodríguez, buenas tardes chicos, buen programa. No sé si conocen a Jorge. Amigo del pibe Cheque. Es verdad. Jorgito querido, Jorgito que también querido. está ahí escuchándonos, viéndonos. Abrazo enorme, siempre. Jorgito Rodríguez. Y bueno, y mi prima que también siempre está ahí haciéndonos el aguante. Hola, acá estoy prima, recién acabo de llegar a trabajar, les estoy haciendo el aguante, saludos Qué a genio, todos. genio la Dani, la un beso comunidad enorme, que prima, te tenemos, amo. hermoso. Y seguimos apostando que va a crecer mucho más esto, porque van a haber muchos canales, van a haber muchos programas, perdón. Hoy estoy medio trabado. Es viernes, es viernes. Hoy es viernes, sí, ya quiero terminar sábado, quiero estar tranqui, paloma. El fin de semana, ¿Te mucho tirás a la calor, pila ¿eh? este fin de Sí, Tiki? sí, yo me tiro. Nos tiramos, pero estamos preparados. Yo me tiro, te agarra de la mano y se tira. Ya lo tenés. Ah, mirá Ya la lo tenemos, picadita. ya lo tenemos. mirá. Ay, Ahí está la pegadita picadita. anoche. Tremendo, Qué tremendo. genio. No, para El mí- salamín Flores, ese sacó estuvo fotito. increíble. El salamín, no sé qué era. Miren qué preparación, les hice, No Sí, se puede sí, muy quejar. bien, Rochi. Rochi Con amor, siempre- fue con amor. Lore, una muy genia y atento. sacándole fotitos. Vos todo bien, tus cosas bien. Chicos, Dos, ya Tongi. ya que estamos, si Sí. me ponen esa foto ahí que para mí es. Ahí está. Es el momento, Sí. Gasti. Sí. Es el momento.
Yo no soy un holograma, no estoy ensanchado, soy así, chicos. Sí. Tengo un problema de casi toda la vida, que tengo sobrepeso. Sí. Y por momentos he estado muy flaco, por momentos he estado muy gordo. Depende del tipo de estrés, cómo lo maneje. Sí. Bueno, yo estuve mucho tiempo remándola con el tema de trabajo, con el tema de los estudios. Y es donde fue la época más estresante, no sé si en mi vida, porque he tenido mayores golpes en la vida. Sí. Pero inconscientemente lo único que aspiré es a comer, ¿no? Claro. Canalizaste por ahí. Exactamente. Y bueno, hoy por hoy tengo muchas metas. El hecho de haber nacido mi trabajo acá en Improx. Y es como que hay una sinergia. Claro. Chicos, ustedes Total. emiten una sinergia que es contagiosa, ¿no? Y a mí me da mucho ánimo. Por eso voy a hacerlo público esto. A ver. Voy a hacer un compromiso social para bajar de peso. Vamos, Tongi. Se puede, Esa es la que va, vamos. Sí, Se puede, sí. De acá a futuro, que tenga que volver a salir del aire por una invitación especial, que Sí. sea por haber bajado, no sé, Vamos. 50 kilos, vamos a decir. Vamos. Upa. Bien, me gusta. Hoy estamos 18 del 10 del año 2024. Anotalo, por favor, Sí, ya lo Sabruni. tengo acá, No, pero lo es tengo bueno, acá, es lo voy una a meta resaltar en mi escrita. cuaderno. Lo voy a resaltar en mi cuaderno. Gasti, te vamos a acompañar a fondo, que es Sí, importante. Gracias. Te vamos a Poner acompañar acá. a fondo, contá con nosotros. Yo te preparo, no sé, lo como me pidas, ¿eh? Cuando quieras venir a casa no hay problema. Yo te digo algo, Gasti, cuando vos Apoyamos. vengas acá, a mí me gusta mucho entrenar. Y soy de los que vamos a salir a caminar, andar en bici o lo que quieras. O sea, Claro, también. Gracias. re contás. Ahora, mientras ustedes siguen charlando, yo le puedo Sí. mandar al hacker una foto como estaba antes, Ah, Ajá. dale, sí, nos encantaría. Bien. cuando estaba muy flaco. No, tampoco flaco. Siempre fui grande, ¿no? ¿Se podría decir que es una meta esa foto, por así decir? O no Ahora, sé, porque ahora no- sería una meta alcanzar. Bien. Pero romper esa Bien. barrera también, porque Ah, estuve bien, me más gusta. delgado que esa vez. Perfecto. Así que ahora le voy a mandar al hacker. Qué importante, amigo, qué importante. Como todo, yo pienso siempre Sí. de que cuando uno va acomodando las cosas y va sacando lo que te hace mal, no sé, viste que uno se mete mucho para adentro también. Uno Esa se- no juega. Se tortura, Sí, eso sí, no sí. va, no No va, va, no no te va. tortures Hay más. hábitos que- Sacá hacia afuera lo que te pasa, amigo. No, que de la mano de esto, a mí me sirvió por lo menos en mis temas internos, que siempre lo Sí. hablo y lo comparto, Sí. viene un poco exteriorizar las cosas, ¿no? Onda, me expongo ante mi grupo íntimo de confianza para que me puedan acompañar, Acompañar. ¿no? Sí. Yo tengo mi temática puntual que hablo mucho con Diego, bueno, Ro también está al tanto y me sirve exteriorizarla, ¿no? Porque cuando uno se mete adentro, se autoengaña a uno mismo. Sí. Porque nadie te Coincido. escucha. Nadie te escucha. El ego, amigo. Y aparte te das con todo. Sí, No para amigo. esto, no para lo otro, Claro. soy así, soy asá. Entonces, exteriorizar muchas veces esto quiero compartir en un grupo, en un círculo íntimo también, pues no puedes andar a todo el mundo. Obvio, sí. Eh, A tus íntimos, digamos. Sí, me parece que es lindo, que es una estrategia muy buena eso. Sí. Así que esto que estás haciendo lo valoro mucho, me parece algo re interesante. Y vuelvo a decirte que contás conmigo en los momentos que esté acá, le metemos. De hecho, ya les digo, estoy acostumbrado un poco. La gente que más me conoce en la intimidad sabe que siempre fui de subir y bajar durante toda mi vida. Claro. Pero bueno, es lo que me toca y creo que de todo esto siempre algo se aprende, ¿no? Y yo hoy por ahí un poco siendo más maduro y las vicisitudes de la vida que te va dando, Claro. sí puedo detectar de que realmente es un problema que viene acompañado de cuando no puedo gestionar, por ejemplo, mis ansiedades, ¿no? Claro. Y eso es tan importante. Y una de las cosas que yo vine aprendiendo de, por ejemplo, en la fila del hacha, ¿no? Que se habla un poco Sí. también de todas esas cosas. Sí. Que para mí no es tema nuevo, pero que escucharlo todo el tiempo. Refuerza. Claro. Refuerza. Sí, es re importante. Es recordatorio. Es re Ayuda. importante, es muy importante. Así que nada. Qué bueno, va. Y ojalá también ser el día de mañana Un referente. un referente, un ejemplo, ¿no? Eso, un ejemplo. Más Me que nada. encanta. Qué importante es date cuenta, que no podemos tapar las cosas. Explota. No podemos tapar Explotan. angustia, no podemos tapar lo que te pasó, Debilidades. Yo creo los fracasos que todos tuviste. pasamos por Sí. alguna que otra debilidad que Sí, estoy de acuerdo con cuando eso. nos damos cuenta, como decía Bru, o hacemos el clic de decir, no, esto no, pará, esto no me está haciendo bien, esto no es para, no va para mi vida, ahí está bueno decir, bueno, vamos por el cambio. Sí, estoy de acuerdo. De hecho, Ro va de la Y es mano. mental, es todo mental. Eso, también. a eso iba. Va de la mano, una vez me lo dijo mi Y espiritual. Y espiritual, claro. Sí.
va de la mano, que una vez me lo dijo mi terapeuta y me gustó. Y también es un dicho que va con la parte del emprendedurismo, ¿no? Dice, no podés elegir las condiciones con las que nacés y demás, ¿no? Si sos rico, pobre, vas. Pero sí podés elegir en un momento de la vida. O sea, vos por ahí no elegís nacer pobre, pero podés elegir pasar esa barrera de ser pobre a medianamente próspero, abundante y demás. Claro. Ya esa es una elección. Y lo mismo con los mambos que nos pasa a cada uno. Hay un momento que podés elegir. Porque uno dice Claro. todo el tiempo, no, porque mis viejos, mi infancia y no sé qué. Y te agarran a terapeuta y te dice, sí, está todo bien, pero sanamos, pero hoy elegís. Hoy Exacto. elegís, estás grande, tenés uso de raciocinio, discernimiento. Sí, sí. es sí. interesantísimo. ¿Qué camino Tongi. fácil Tal es cual. canalizar nuestros mambos, como decís vos, Jay, con nuestros padres, ¿no? Y es cuando uno realmente tiene que hacerse un Cargo. autochequeo Claro. y decir, bueno, realmente el problema es mío. Y sí. Y tengo que gestionarlo de la mejor Sí, manera. sí, hoy sí. Y también liberarlos a ellos. Yo tuve Totalmente. muchas cuestiones con mis Totalmente. papás, los amo, he sanado a fondo. Claro. En un momento me di cuenta, Ahí me está miré al mi fotito, espejo. ¿no? Ahí va. ¡Ah! Mirá, li- claro. Lindo. Así que, bueno, la idea sería como llegar a eso, pero romper esa barrera también. Bueno, bien, nuevamente. sí se puede, ¿cómo que no? Estado mental, vamos. Cierro esta idea, es importante liberar a los padres. Y también entender y aceptar que ellos, dentro de la información que tenían, Hicieron lo que pusieron. hicieron lo que pudieron, amigos. Nosotros, con todo lo que tenemos, hoy tenemos terapeuta, psicólogo, toda la historia. En ese momento, los chabones venían cagados a palos, con un montón de cuestiones y Tal cual. nadie les podía, no sabían. Hay que activar, loco. Hay que activar, hay que hacer, hay que dejarse de excusas. Si tu problema es la comida, bueno, fíjate por qué te estás refugiando en la comida y te querés tapar cosas con la comida y le metés y no te movés. Y bueno, va a llegar un momento que todo eso que metiste abajo de la alfombra, tipo tapando, digo la comida porque la comida es una cosa, otra cosa son los fármacos, después tenés la droga, que ya vamos Ahí un poquito está. a la adicción, y la comida también en un punto es como una adicción. Si yo estoy todo el tiempo queriendo, che, ¿qué hacemos? Y pum, me papeo esto, me papeo lo otro, o no sé, o estoy mal porque me peleé con mi novia o porque me pasó algo, entonces trabo. Y hay gente que come, hay gente que escabia, hay gente que toma cocaína, la verdad que no se puede tapar con esas cosas. Es una adicción silenciosa, ¿no? Sí, Porque estamos sí. acostumbrados a que el ser humano tiene que comer y seguir subsistiendo gracias a la comida. Pero Claro. una cosa es como me decía, creo que era mi mamá la que me decía, una cosa es comer y otra cosa es alimentarse. Claro. Lo Muy compartí bien, la Peque la me otra gusta. vez a eso. ahora que me También, acuerdo. que ahora justo viene Disfrutar la el comida, mayor referente ¿no? también. Comer que por comer. me encanta algo así escuchar a la a la Peque. valla. Claro. Y después hay muchas adicciones que son internas y silenciosas, ni más ni menos como la salud mental. Ni Sí. hablar. Sí, Diferentes grados Está de muy salud acompañado. mental que cada uno de nosotros sabemos que adentro. Bueno, lo decía vivimos. bien acompañado también de lo psicológico. No es solamente nuestro ADN que de alguna manera está como un poco alterado esa parte, ¿no? Porque también tengo amigos que son flaquísimos, comen de Tienen todo. otros problemas, sí. Pero y- tienen pero a otras mí ya me debilidades, tocó esa Claro, claro. Entonces como que bueno, también reconozco que soy una persona bastante sedentaria. Más Mm. ahora como editor de video, mucho más. Claro. Entonces tengo que gestionar mis tiempos como para encontrar- Socializar o por ahí. Sí, estar sí, Para, para para todo. entrenar, para Para activar, entrenar, tener si te tomaste una hora para mirar la tele, bueno, tomate una hora para hacer, Tal no sé, cual. flexiones, Así que para ya- hacer cualquier cosa. Lunes, soy el típico el gordito. El lunes empiezo la dieta, el lunes empiezo el gimnasio, dieta. Pero bueno, 18 del 10, el compromiso asumido, firmo, Asumido. sello, acá Vamos, firmó, vamos, selló. Vamos, gas. Tonga lo vamos a tener transformado dentro de poco. Y nada, también esto a mí me ayudó mucho. Yo también tenía muchas trabas en lo mental, me enojaba, me peleaba. ¿Viste esa gente que este es un Sí. pelotudo, no, este es tal cosa, no, este? Y me peleaba con uno, me Claro. peleaba con otro, venía mi amigo, che, no, pero boludo, fíjate que esto es así. Algo está pasando. Pero entonces, Claro. como viste, el negador. Entonces, bueno, muchos años, yo tuve muchos años de adicciones, para los que me conocen, los que no me conocen, tuve muchos años de adicciones, donde me refugié en eso Sí. y oculté todo lo que me pasaba, digamos, y también, bueno, si no vamos a poner medios psicológicos, cosas que te pasaron en la infancia, cosas, viste, todos nos pasaron Sí. cosas que nos marcaron, entonces uno va tapando con esas cosas estos problemas que nada, hay que enfrentarlos. Sí, Y a mí me enfrentar. ayudó más en lo mental, coincido con Jay, que hay que leer, hay que también desasnarse y hay que estar activo en ese tema, pero a mí en lo espiritual me ayudó mucho. Yo por eso a Cristo lo tengo como el número uno, el que me cambió la vida para siempre. Pero bueno, eso es la experiencia de cada uno. Yo hablo desde mi experiencia.
Jesucristo fue mi Salvador y lo voy a decir hasta el día que me muera. Y después cada uno tendrá que tener su vivencia, pero a mí me sirvió en ese sentido, ¿no? Claro. Y me encontré con esas cosas que yo ocultaba. ¿Viste? Cuando, no sé, es algo... Claro. El que no experimentó el amor de Dios, es triste. No lo va a saber. Sí. Y es muy triste la gente que no tiene el amor de Dios en su corazón. Y a mí me pasó de cuando tuve un encuentro con Cristo, todas esas situaciones que yo había ocultado, que me habían dolido en la infancia o que cosas que me pasaron en la vida, las tuve ahí frente a mi cara. Como que el Claro. tipo No las veías. me sanó Sí. de todas esas cosas que uno quiere ocultar, Rocío. Ahí va. ¿Entendés? Entonces, eso me voló la cabeza y por Claro. eso rendido a los pies siempre de Jesucristo, el número 1. Amén. No se olviden. Bueno, bien. Sí, amiga querida. Son las 15:26 del día viernes 18 de octubre. Tenemos este Bien. team especial que estamos hoy. La chica de los perfumes, Clonarte. Clonarte. ¿Eh? Clonarte. Perfumes triple A. Así es. Premium. Vamos a clonar. Triple- Teléfono 15 38 87 83 62 para quienes quieran mandarnos un audio. Sí. Que nos agenden, Tongi, que nos manden Sí. audio. Sugerencias al Instagram. ¿Nos querés decir que somos unos Queremos boludos? escuchar de todo. Claro. Estamos Muy bien, abiertos. sí. Apertura mental, ¿no? Es muy Todo, importante en esta total. época. Que nos escriban, queremos saber quiénes son. Queremos, si necesitas algún consejo de algún de emprendedurismo, Están está también. Nachito y el Vamos. pibe Chiqui que te lo van a responder, te van a sacar las dudas. Sí, son unos Eh, genios. Lo va a lograr, Gastón lo va a lograr. Yo vi A ver. todas sus facetas. De cuando volvió de Francia, cuando se puso gordo de vuelta, cuando bajó de peso, cuando volvió a engordar, cuando me lo crucé en el gimnasio bajando de peso, que calculo que debe ser esa foto. Sí, Está bueno que se ponga una meta, Gastón. Me gusta. Y me gusta que Cris. esté convencido de que lo va a lograr. Y yo estoy convencido que lo va a lograr también. Porque Vamos. tiene esa fuerza de voluntad. El tema es que una vez que llegaste ahí, a mantenerlo. sí, lo más Ahí difícil. está. Pase lo que pase, a mantenerlo. Tal cual. Hay que mover las tetas, chicos, aunque sea una hora por día hay que mover las tetosquis. Mirá. Bueno, No te bien. podés quedar en tu casa haciendo nada, viejo. No te Total. podés mirar 20 series, 30 programas, casado con hijo y toda la boludez y la mar en coche. Tenés que salir, caminate un poquito, date una vueltita a la Sí, placita, subite a la bici, Algo. cualquier cosa, Lo lo que que te vos guste, quieras, lo lo que que te más te guste, convertite en héroe, hacé el amor de forma alocada, lo que a vos te Claro. parezca que genere lindo, quema de qué calorías, lindo. lo que Bueno, genere bien. quema de calorías es lo que va. Vamos. Para mí, Gasti, te comparto, Ay, tenés señor. que tratar de buscar, difícil por ahí de arranque, no te digo que sea imposible, pero es difícil, ¿viste? Por Sí, ahí pero no buscarte un imposible, grupo, se puede, como ¿viste? dice Cris. Sinergizar esto que Igual estamos yo hablando. te digo algo, no es por ir en contra, pero sino Sí. que pienso que el grupo es positivo hasta cierto punto. Porque sabes que a mí me ha pasado también empezar el gimnasio. Sí. Y un momento íbamos 3 chicos al gimnasio. Siempre, che, a las 8 te paso a buscarse y los 3 juntos. Claro, no. Un día uno dice, che, yo no voy. No, tenés que ir ya igual. fue, no voy, no No, voy. Entonces, perdón. pará, te corto, te termino la idea, Sí, sí. ponmela, si querés seguís. Antes íbamos los 3. Uno Disculpa, se baja. No, disculpame vos. disculpame vos. Disculpame vos. Sí. Uno se bajaba, entonces ya te querías bajar, ¿entendés? Entonces, Claro, ¿qué no. me pasó? Digo, che, yo no voy a ir con estos pibes, voy solo. Y sí, es que Porque tenés que ir si solo. voy solo, digamos, no tengo a nadie que me diga, che, no voy, no quiero. Entonces acostumbré a ir solo y empecé a ir solo. Bien. J-Word. No, es que comparto con eso que decís. A lo que me refiero es estar en un lugar donde, por más que no sean tus amigos, no sé qué, vos puedas tener como esa sinergia del lugar, ¿viste? Como jugar al fútbol. Excelente. Patear solo es una cosa, pero si tenés el equipo, se la pasás a otro. Es lindo. Desde eso, la energía. Como un del grupo, lugar. tipo en el gimnasio, Claro, la energía del un lugar. crossfit. No, Después, está muy bueno, sí. Bueno, de hecho, es como lo que compartí hoy, ¿no? Que el ya estar acá a mí me dio ese cambio, ese cambio de... No sé, fue como cambiar los anteojos, por así decirlo. bien. Claro. Veo un poco mejor las cosas ahora. Y también el cambio es personal, ¿no? Y sí. Siempre es personal. Si no hacemos cargo de eso... Y sí. Hacete cargo. Que Nadie- viene los nadie va a miércoles hacer de nada por 18:30 vos. a O sea, tiene que nacer de 19:30. uno y bueno, y hacer, y activar. Hay que empezar por uno, a fondo. Tal cual. Generalmente, muchas veces hacemos las cosas por los demás o por cosas así. Sí, no hay que impresionar Pero a nadie, En ¿no, realidad Jay? para uno.
Hay un peleador de la UFC que con Nachito lo seguimos mucho, Ilia Topuria, la está rompiendo, es muy ejemplar, más allá de lo que hace, es como lleva mucho la filosofía estoica, ¿sí? Y él siempre aclara, dice, yo no quiero ser mejor que nadie, ni tampoco hacerlo quedar mal a él. Claro. Un peleador muy respetuoso. Dice, lo hago todo por mí. Dice, tengo un sueño que cumplir conmigo mismo, me supero a mí mismo, no estoy compitiendo, dice, ¿no? Como... Y creo que va por ahí muchas veces este mensaje para cada uno de nosotros, ¿no? Eso Hacerlo está por bueno. uno. Y sí, por uno. Sí, de hecho, yo soy una no persona... compararte con nadie. Más allá de lo espiritual, soy una persona que está convencida de que nosotros venimos para una misión. Sí, Sea lo que propósito. sea, ¿no? Un propósito, claro. Y no solamente la ayuda a los demás, que es lo más importante, pero también es uno, el tratar de mejorar siempre uno. Sí, Y ser de ejemplo. me ha pasado varias ocasiones en mi vida en la cual, como ahora, ¿no? De estar en una situación de obesidad y que una persona de la nada se me acerque, así como si fuese un extraño, no sé, pero que te diga una mano en el hombro y tenés que bajar de peso por tu bien. Claro. Wow, Y me fuerte. ha pasado varias veces, no una vez. Y la última que fue más importante, yo con mi esposa nos fuimos a Bariloche de luna de miel y nos encontramos que estábamos en el teleférico y cuando nos metimos adentro, no se cayó, ¿eh? Hijo de puta. Claro, no, por las dudas. Pero cuando estábamos en el teleférico, subió otra pareja, Sí. la cual el tipo también era medio grandote, pero no en un grado de obesidad. Era grandote nada más. Pero se notaba que ya el teleférico estaba medio como pum, pum. Cargado, sobrecarga. Bueno, si sobrevivimos a esta, tiro el chiste, ¿viste? Si Sí. sobrevivimos a esta, ya está, pasamos de todo, Claro. listo. Claro. Y se empezamos a reír y que de ahí nació una amistad. Mirá. Y esa semana que estuvimos de luna de miel, nos dedicamos a pasear siempre con ellos. Nos llevaban a todos lados porque tenían auto, nosotros estábamos en bondi, hasta que no los conocíamos. Y fue en un momento, me acuerdo que la esposa me dice, mirá, yo, como se dio todo tan extraño, cómo nos conocimos y nos caen tan bien, manifestaba ella, me dice, Gastón, tenés que bajar de peso. Por tu bien, me dice. Qué loco. ¿Viste? Y vos decís esas cosas de la vuelta de la vida que siempre se te van repitiendo. Entonces, como que un poco vengo con ese propósito, ¿no? De Sí. tratar, y creo que todos los tenemos. Uno puede ser una obesidad, el otro, Sí, no sé. claro. Exacto, otro Sí. la adicción, Tantas otro puede cosas, ser, sí, total. Y Cada tú- uno tiene sus mambos, sí. Exactamente, y creo que ahí está nuestra construcción personal de Qué bueno, Tongi, lo que decís. detectarlo e ir por eso. Bien. Como dice Nacho, afilar el hacha. Sí. Y la satisfacción al final, cuando de un mérito logrado, tan importante, No, sobre eso- todo como esto, La sensación Johnny. del logro. Sí, Es hermosa, la sensación del logro, ¿no? Sí. Es algo Cada uno de sublime, nosotros sí, cuando sí. llegamos a un punto de conquista personal, esa sensación del logro es increíble. Es sublime. Es una Pude, sensación, ¿no? sí, sí, Pude. sí. Tremendo, me encanta. Chicos. Te meto ese porque... Ah, ya es la hora, ya En es la vivo y hora. en directo, esto... Es la hora de jugar. Vamos a pasar al segundo Sí, tiempo. Hoy es viernes. y La hoy vamos a es- recibir a la pequeñina. Yo voy a salir. Les agradezco, gracias por compartir, por No, darme gracias a este vos por espacio estar, amigo. humildemente. Gracias por Los estar. quiero mucho y seguimos en la Gracias, próxima. Jay. Gracias, Jay. Hoy viajo, así que nos vemos en La 10 o 15 próxima. días. Acá el Vamos. manager va a arreglar todo. Bien. Qué Vamos, grande. Jay. Chao. Gracias, Bueno, viene la Peque, se suma la Y hoy Peque es el día pequeña, de la bienvenida. Peque. Ya le construimos Eh, el espacio del La tema. columna ¿viste? Sí. de la Peque. Sí, sí, sí. Nutrición. Mira, y encima justo que está Gas. Bueno, escuchamos todo, atenti, ¿eh? A ver qué nos trae la Peque hoy. Me encanta. Sí, sí. ¿Qué más podemos hablar relacionado a fin de semana? Va a ser calor. ¿Fin de ¿Qué va a semana ser? calor? Sí, ¿Mucho calor? Sí, Bien. 29, 30 grados, así que por eso ¿Tienen dije, planes ya ustedes? ¿Vos, Rosy? planes en casa seguro, el domingo viene toda mi familia, mis Ah, papis, mis hermanas, estamos todos en casa, bueno, la familia de Diego también, así que asadito, ahí Diego va a prender la parrilla, gracias a Dios que podemos compartir en familia. Así que nada, Vamos. y va a ser calor, hoy estuvo ya Diego preparando la pile, así que dije, este fin de toma sol, así que el lunes van a ver otra roa, Bien, bronceadita, dorada. Vamos. bronceadita. Toda dorada. Así es, amigo. Bueno, lindo. Estamos esperando que la Peque se acomode. Bienvenida Nuri Roldán, sí, Nuri Roldán, a los estudios de Improx TV, la entrada más larga de la historia. La entrada más larga de la historia. Ahí va llegando, Bueno, va llegando, bueno. se sienta. Bienvenida Nuria, date cuenta. Vamos, vamos, vamos. El espacio de la nutrición. Lo bueno se esperaron, ¿no, Peque? Claro. Bien. Viene en frasco chico también, dice. Claro. Ah, no sé, es casualidad. Claro, Bien. justo, justo. No, no. Vamos, Bueno, muy vamos entonces con la Tengo un sí, a ver. mensajito, antes que la Peque arranque, tengo un A mensajito, ver. me contestó Dólar.
Dice, Oh. Reina, me considero psicoanalista con una finalidad emprendedor. Vamos, Bien, vamos, bueno, dólar. De a poquito vamos conociendo a Dólar. Bien. Bueno, la Vamos, Peque, llegó vamos. la Peque. Hola, ¿cómo Qué lindo, están? Peque, verte, bien. Bueno, qué tema ¿Vos cómo interesante, qué inspirador. Me dan muchas ganas digamos, de continuar con la conversación que empezaron. Qué genio. Pero bueno, todo tiene que ver con todo y ya estamos conectados, así que nada, estoy disponible para lo que necesites. A mí me encanta, me apasiona como el tema de alimentación y bienestar, así que nada, estoy Vas a ser ahí. mi recurso también. Sí, contá conmigo como, Gracias. como amiga, como nada, realmente de corazón te lo digo, porque creo que bueno, que justamente es importante, por eso estoy acá. Un poquito Qué averiada, vengo de una Estás cirugía. hermosa, ¿no? Bueno, Estás gracias. hermosa. Estoy un poquito menos hinchada que el otro Sí, día. es verdad. Qué bueno. Pero bueno, nada, estaba Gracias inspirada. por venir, Peque, igual. Gracias por venir. No, En serio. los extrañaba. Sí, es verdad, nosotros también. Bueno, igual en la semana nos cruzamos el miércoles. Sí, sí, pero como que Pero- este contexto, digamos. Claro. Claro, tuvimos no, 2 semanas. acá- La acá semana en el pasada stream. fue medio feriado, no pudo estar la Peque, Ah, es verdad. ¿no? Y creo que la anterior se habían ido de viaje. Ujú. Así que 2 semanitas que no la estuvimos esperando. Mucho Bueno, contenido. El tema de hoy, el título, siempre hay un título, ¿no? Como el título de hoy es el desayuno. ¿sí? Esa me encanta. Interesante. Porque ya varios me preguntan, ¿qué desayuno? ¿Cómo romper el ayuno? Ayuno, ¿no? Uno viene de un descanso, se supone, ¿no? Porque hay gente que también trabaja de noche y va a tener que tener en cuenta justamente también esos horarios para alimentarse. Claro. Y bueno, hay casos puntuales y particulares para todo, ¿no? No hablamos más como para la mayoría de las personas que somos diurnas. Entonces, después de un descanso o, por ejemplo, acá hay personas que realizan ayuno intermitente, como Diego, que está por ahí atrás. Sí. Entonces- Él le remete. Entonces, el ayuno intermitente, ¿sí? Hagamos o no el ayuno intermitente, pero más si hacemos el ayuno intermitente, es decir, varias horas de, digamos, de no ingerir ningún tipo digamos, de alimentos. Sí. Se puede tomar, en el ayuno se puede tomar agua, café sin azúcar, negro, Infusiones como té también, ¿no? Té. infusión como té sin azúcar, Bien. eso no rompe el ayuno, ¿sí? Bien. Bueno, lo importante es romper el ayuno con alimentos de bajo índice glucémico, ¿sí? ¿Qué significa esto? Justamente son alimentos que no se van a convertir azúcar en la sangre, que terminan por convertirse en azúcar. Y hoy por hoy los alimentos, bueno, hay varios alimentos de bajo índice glucémico, muchos son las frutas, excepto por ahí la banana, que es bastante dulzona. Tiene mucho azúcar. Claro. Tiene bastante, digamos, fructuosa, ¿sí? Que no es lo mismo que consumirse 2 cucharadas de azúcar refinada, ¿no? Total. Estamos hablando que obviamente si quieren tomar un licuado de banana, un ok. Claro. Pero si estamos hablando de desayunar, está bueno que por ahí contemplemos quizás manzanita. La verde sería como ideal. Después hay varios alimentos, como por ejemplo también las semillas, las nueces, los frutos secos, ¿no? El Como huevo, la almendra. Nuri, el huevo. Y el huevo también, el huevo sería la proteína. En este momento estaba Bien. como describiendo un poquito como esto de los alimentos de bajo índice glucémico, porque en realidad idealmente deberíamos tener un poco más de conciencia sobre eso, ¿sí? Bien. Porque nosotros con el paso del tiempo nuestro cuerpo va haciéndose como resistente a la insulina. Eso es como si fuese, digamos, cada una de las células se recubre como, por ejemplo, como una gelatina. Yo todo le digo gelatina, no sé exactamente qué es, pero se recubre de algo que no permite justamente la absorción correcta y la metabolización correcta del azúcar. Bien. Nuri, ¿qué pasa si yo me levanto a la mañana, me tomo un mate cocido con 2 o 3 cucharadas de azúcar y me clavo unas pepas las más dulces que hay? Y bueno, ¿Qué es lo que va a pasar en el justamente cuerpo? lo que estaría Rompo mal. el ayuno con eso. ¿Qué onda? y eso sería como, digamos, game over. O sea, como Prepárate para el final. porque, bueno, yo ahí pasé unas fotitos como para Wow. que veamos, bueno, obviamente no todos los días vamos a poder desayunar así, pero ¿qué Bien. tendría que tener nuestro desayuno?
qué sé yo, seguramente como esas pepas son de harina refinada, Sí. ¿sí? Lo que queremos es que el cuerpo y que el intestino mantenga una flora intestinal activa, ¿sí? La flora intestinal genera, bueno, es la que permite como esta especie de inteligencia en el intestino para metabolizar correctamente, para que funcione correctamente y digiera los alimentos y elimine los que no van. Claro. Ok. Entonces, es importante eliminar dentro de lo más posible el refinado. Yo sé que es rápido, ¿no? Como Claro. que la galletita es rápida, quizás el pan lactal es rápido, pero quizás es tomarnos un tiempo y por ahí preparar el pan nosotros, ¿sí? Fijarnos que sea, si es harina de trigo, en lo posible que sea harina integral orgánica. Acá el trigo en Argentina es bastante nocivo, digamos, es muy transgénico, porque, bueno, nada, tenemos como las leyes medio cómplices acá. Claro, es como claro. que- Ese desayuno te va a tirar para abajo el metabolismo, digamos. Te lo va a lentizar un poco la harina, ¿no? Lo que es te vas a sentir pesado Exacto. y vos pensás que es la primera comida del día y vieron que hay un dicho que dice desayunar como un rey Sí. y cenar como un pobre. Sí. Bueno, ponele. Un mendigo. Como un mendigo. Sí. Y en realidad, qué sé yo, no es necesario que comamos un montón en el desayuno. Hay gente que no tiene hambre a la mañana, entonces por ahí, bueno, no es necesario que sea una gran cantidad, pero que tenga, por ejemplo, grasas no saturadas, grasas saludables, Saludables. ¿sí? Las grasas saludables, ¿de dónde las obtenemos? Por ejemplo, la palta, Bien. el aceite de coco, el aceite de oliva, todo estamos hablando en crudo. El aceite de coco ya aprendimos que es el único que está resistiendo hasta el momento de aceites vegetales, la cocción, ¿no? Y la Exacto. elevación de temperatura Claro. y que no daña al cuerpo, básicamente, que no se convierte Aguante el en aceite tóxico. de Ok, coco. Sí. Lo amamos, lo podemos usar también como crema, se pueden hacer desodorantes con aceite de coco, Claro. podemos hacernos baño de crema, o sea, podemos hacer de todo con el aceite de coco, así que más allá digamos, del precio, que también es algo importante a tener en cuenta, más allá del precio también tenemos que pensar en lo que vamos a gastar en la farmacia, en lo que vamos a gastar en la cosmética, en lo que vamos a gastar en el desodorante, entonces quizás ahí se equilibra un poquitito Claro. como esa balanza económica que Bien. el que refuta todo te dice es re. Entonces está bueno como contemplar eso. Entonces, desayuno. Esas grasas saludables está bueno que estén presentes, sobre todo porque en el desayuno hay, digamos, hay alimentos que se metabolizan mejor, es decir, Claro. que se absorben mejor. Por ejemplo, Más rápido, la ¿no? vitamina D. Sí. El hierro, la vitamina D necesitan ciertos vehiculizadores, ¿sí? Hoy por hoy el vehiculizador de la vitamina D, no los quiero complicar, pero es, por Importa. ejemplo, la grasa, o sea, como la grasa saludable. Justamente yo me hice unos chequeos y demás, entonces estoy incorporando vitamina D de manera adicional y bueno, ¿qué hice? Cucharadas de aceite de coco, agua y la vitamina, porque en este caso era una cápsula. Entonces, quizás, bueno, cantidad porque también el tema de las nueces y eso también es algo que engorda, entre comillas. Entonces, qué sé yo, si yo me estoy fijando en lo calórico, bueno, son 3 nueces o 6 almendras, ¿sí? Con Claro. eso estoy cubriendo también aceites esenciales, le estoy dando potasio al cuerpo y varias cositas más que no... Nada, el pelo, es como que eso se ve reflejado en la piel. En la piel, Claro. sí, total. Sí. Total. Bien. Y bien, Una entonces, infusión, semillas. algo de... semillas. Qué lindo, Semillas. semilla de lino. Si podemos estas tostaditas, amo estos desayunos así, amo, sí, son qué mis rico. favoritos. Yo quizás con una tostada así. Y la infusión... Quesito de que es cabra, la parece. eso puede, yo lo dejo a libre imaginación, yo lo veo como un tofu, pero puede ser que sea tofu. un quesito, puede ser que eso sea un quesito así como, es una foto que yo saqué de internet. Sí. Muy linda. Pero sí, si comen lácteos, puede ser una mínima cantidad de lácteos. Yo recomiendo que las proteínas y el calcio lo consumamos a través de semillas, a través de legumbres, a través, bueno, mismo de todo el acompañamiento que puede tener nuestro huevo quiero decir. Pero sí, es importante. Semillas, grasa, proteína. Así que el huevo va como piña. Aguante el huevo, Me loco. encanta Lo el banco huevo, a me fondo, encanta. el huevo revuelto. Yo te lo hago, Sí. te digo cómo lo hago, pequeña. Huevo revuelto, tuc, 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 2 huevitos, pim, pim, pim. Pongo un poquito de aceite de coco,
Genial. Tuki en la sartén, la que no se pega, obviamente, ¿cómo se llama? La teflonada. Es la que va. Y después le hago tipo un pañuelito, sal del Himalaya, adentro. Bueno, yo banco Riquísimo, mucho el me encanta. desayuno americano, por ejemplo. Este que tenés los huevos, Frutita. Fruta, un qué poquito de rico. fruta. No sé si tanto fruta. Yo, ¿qué pasa? Cuento mi experiencia, ¿no? Yo hice mucho tiempo, tampoco tanto tiempo, un año creo. Hice la dieta keto, no sé si... Ay, sí, la tengo, no es de mi favorita justamente porque es mucha proteína y Sí. con, digamos, Sí, de todas tuve las algunos fuentes. encontronazos con esa dieta, pero ¿qué pasa? El desayuno era mi favorito. Ujú. ¿Por qué? Porque me encontraba que cuando hacía el desayuno keto, al mediodía no tenía hambre. Entonces mi desayuno era 2 huevos, Claro. esto que le dicen tocino, como es panceta, ¿no? Ujú. Panceta y palta, nada más. Claro, Pero llegaba al mediodía sin es hambre. grasa y proteína. Y sí, yo es como que no indagué, digamos, mucho sobre la keto porque no es algo como que yo, digamos, como... Nada, no es compatible conmigo. La Peque es vegetariana. Ni en Pepe, digamos, la panceta o eso es como que digo, ¡no! Pero bueno, llegan a los resultados que Claro, quieren. si O le sea, las gusta, personas van al fit, como hablábamos el otro día, cuerpo fit. Bien. Bueno, sí, probablemente lo logres con esa dieta, pero como que mi misión, una de mis misiones también es llevar una conciencia de alimentación un poco más sátvica, se dice en sánscrito, que viene a ser como bondadosa con uno, bondadosa con la tierra. Bien. Y entonces, importante, las proteínas también a través del tofu, sí, y texturizados de Te arveja. tiro una galletita. Muy rico No te el quiero tofu. interrumpir a cada rato, No, pero no. son cosas importantes que mi vieja me dijo que te lo diga. Es muy rico. Ay, qué linda, que charlé con ella. Hicimos el tofu casero. Amé, Lo ¿cómo? hicimos, Qué lo procesó, hicimos todo el proceso, lo trituró, Lleva tiempo. sí, lo hirvió, le sacás toda esa agua que tiene. Después no sé cómo no sé Como cómo que lo hacer. exprimen, En una ¿no? Para tela, en una sí. tela. Lo Y hicimos. quedó la formita. Quedó cosito cuadradito, blanquito. Y Lo hice en la sartén hermoso. con un poquito de salsa de soja. Ay, riquísimo. Qué rico. Tremenda. Me Esa encanta. de soja. Hamburguesas de soja hizo también. Qué genio. Se vuela mi vieja. Tiene- Nada más. Eso te quería decir del tofu, Tiene nada más. tiene mano. Mano y Tiene conocimiento. Mano y conocimiento. Conocimiento. El tofu tiene mucha Amor. proteína. O sea, Sí, el tofu tiene, no me acuerdo ahora la cantidad exacta, pero es una de los alimentos con más nivel de proteína de los veganos, ¿no? y no Estamos es tan hablando. feo. No es feo. Si A vos mí me lo comes encanta, así solo, no tiene gusto. Es ¿no? verdad. Entonces el gusto se lo da lo que le pongas. Yo le pongo también un aceitito de coco, sal y orégano. Y así lo comemos Nacho, Lila y yo, que es como que para que una comida nos guste a los tres es un milagro, más o menos. Así que Che, pequeña, me sorprendió la cantidad que un bowl así de soja, un bowl así y así, no sé cuánto era, sacamos 2 cuadraditos así. ay, sí, yo nunca hice, Tiene, así que o sea, es no mucha me trajiste, cantidad lo que se amigo, para necesita. ¿Te gusta a vos Sí, el tofu? a mí me encanta. Yo Bueno, lo probé con te voy la a traer. Peque. Te voy a Sí, traer. yo la verdad es que lo compro Aguante el tofu. una marca que es orgánica, la verdad que preferentemente tenemos muchos temas aquí, Ay, como sí, de- hay mucho material para. y también muchos temas de como de transgénicos, ¿no? Y la soja sí. es recontra transgénica si no es orgánica. Claro. Entonces, sí, yo recomiendo Vamos con el consumirlo tofu. Bien. Excelente. orgánico. Bueno, entonces a nivel Seguimos. proteína eso, quizás son 2 rodajitas, 3 bueno, no es lo mismo la cantidad que vos necesitas a la que yo necesito. Exacto. Eso es un pequeño proporcional del peso que lo podemos distribuir Claro. durante el día, no es que me voy a comer toda la proteína en mi desayuno, Bien. pero es importante esa presencia. Después, el hidrato de carbono también a veces como que tiene mala fama. El pancito que vos decías el otro día. Claro, Una pan integral. tostadita, decías. tostadita. Una tostadita. Sí, claro que sí, una tostadita. Claro. Puede ir porque el hidrato de carbono también cumple una función importante. Es necesario, claro. Exacto, cumple una función importante que como que se complementa con con las proteínas para hacerla digerible, ¿sí? O sea, para que Bien. se cumpla la función completa de esa absorción proteica, necesitamos el hidrato de carbono. Ahora, no es la pepa. Quizás sí, la pepa te va como medio
viste, como Te va cargar hinchando lo que la ya hiciste. pepa. Claro. Entonces, sí, quizás podemos, no sé, los que tengan hornito, yo tengo hornito panero. Bien. Porque no manejo muy bien las masas, no sé, como que todavía las masas no es mi fuerte. Bien. Entonces el hornito panero, la verdad, me salva y estoy garantizándome de los ingredientes que tiene el pan. O sea, Claro. porque cuando compramos un producto y tiene más de 5 ingredientes, No va. Tenemos un audio, a ver si lo podemos escuchar ahora. Tenemos un audio. Hacker querido, amiga mía, amigo mío. Tenemos un audio, puede ser, me dijeron acá la gente de producción. Vamos a ver, Gus. Re larga. Re contra larga. Me parece que Gus se El fue al baño, hacker. ¿eh? ¿Quién está ahí? Oh, me dijeron que. No, dice. Dice que no. no hay. Pero que acá producción me dice que había un audio. Ay, Bueno. justo Bueno, ahí lo seguimos va a con- tirar Gus, ahí lo va a No, tirar. No, Bueno, no, importa. se te ve bien, pequeña. Se te ve bien. La mandíbula de Ricky No, Ford Lisa, tengo, no, chicos. estás tremenda. Eh, Es la aberración Puse cromática. violeta en composé con... Bien con la. Un desayuno, Eh, almuerzo, ¿lo recomendás? Sí, sobre todo a mí amo el brunch. O sea, Bueno, me yo encanta hago desayunar a yo las hago- 12 y bien. que ya sea está mi... bien. Igual que me encanta, Está porque aparte bien. ahí comes quizás un poquito más, Claro. pero no comes tanto, ni, digamos, porque no hiciste el desayuno tempranito, Claro. ni vas a hacer el almuerzo. Claro. Entonces el brunch te va a permitir como quizás comer un poquito más, darte un poquito más de saciedad, Bien. pero bueno, y Me gusta. es como una comida menos. Nosotros estamos acostumbrados a las 4 comidas. Claro. Es como lo que como lo que la sociedad está Claro, acostumbrada. nos incorporaron eso. Claro, de desayuno, desayunar, almuerzo, almuerzo. merienda, cena. Claro, pero hoy por hoy hay también mucha información sobre el ayuno intermitente que no voy a detallar en otro, pero sí vamos a hablar del ayuno intermitente Bien. en otra oportunidad porque realmente está muy bueno. Y justamente el desayuno está vinculado. Quizás hay Claro. personas que hacen ayuno intermitente involuntariamente, Claro. porque no sienten apetito al levantarse. Claro. Entonces es importante que a la hora de romper el ayuno no arruinemos nuestro trabajo, quizás o consciente o inconsciente, de ayuno, ¿sí? Bien. Entonces... Hay un ideal para romper el ayuno intermitente que me gustaría que Dieguito escuche, que es, bueno, algo que no es vegano ni es vegetariano, pero se recomienda mucho. Yo sigo al doctor La Rosa en redes, bueno, en YouTube, y él recomienda caldo de huesos para las personas que son omnívoras, para romper el ayuno. O sea, son proteínas simples, ¿sí? De simple digestión. Tiene Proteínas mucho de simple digestión. colágeno. Tremendo. Mi vieja es todo lo que está bien. Sí. Y siempre, en una época nos daba caldo de hueso antes de Antes de comer. Antes de Sí, comer. sí, vas a la carnicería y pedís como el hueso, no sé qué, y se hierve. Se hierve y tiene eso pero después lo tomás. propiedades para el cuerpo es como Impresionante para el pelo, no sé, para la piel, para el cuerpo, falopa para el el cuerpo, intestino. porque es muy bueno, muy bueno. Bien. Exacto, yo Para no el me da como el... Caldo de hueso es hueso hervido, hervido. Una sopa exacto. hervida de huesos y qué sé yo. Pero bueno, para las personas que no podemos, yo hace unos meses atrás hice un ayuno de 48 horas Wow. y dije, bueno, ¿cómo lo rompo? ¿No? Que todo este esfuerzo y todo este sacrificio tiene que terminar bien. Claro. Entonces me puse a ver videos del doctor La Rosa y él recomendaba esto o hacer un licuadito de verdes, ¿sí? Eso lo re recomiendo. Licuado de verdes y evitando frutas o incorporando la manzana verde, digamos, en ese licuado. Y ese licuado verde, espinaca, ¿sí? Hojas verdes, pepino, qué sé yo, apio, limón, sí, limón lindo. siempre porque es un vehiculizador para facilitar la absorción del hierro. Ro- Y bueno, la manzanita para darle un gusto más copado y que no sea como... que Diego me parece que nos quiere decir algo. Dale, Sí. por eso. Sí, o sea, lo Ahí se hago te porque lo tengo incorporado. Ujú. A veces me ha funcionado como para bajar de peso, pero lo tengo incorporado. Me sale natural porque no tengo hambre a la mañana, Ujú. literalmente. Ahora, está bien, rompo el ayuno, ¿no? De manera correcta. Después en el día vale todo. Sí. Ay, no. Porque viste que dicen, no, hay mucha información en las redes y demás Ah. que dice, vos haces el ayuno, rompelo bien y después puedes comer lo que quieras en las horas que podés comer. Esto Sí, no es que... hay que ver qué es lo que querés.
Claro, si querés bajar de peso, lo recomendable es mantenerte más proteico, ¿verdad? Mira, sí que yo creo que sí, y tener más como conciencia de quizás de la dieta de alto índice glucémico. Claro. ¿Sí? Esa es la dieta que necesitamos todos en realidad, de bajo índice glucémico, ¿no? Poca azúcar. Entonces, quizás es poca azúcar, pero no es solo poca azúcar, sino es menos refinado, ¿sí? Estas tostadas que estábamos viendo divinas también pueden llegar a ser de legumbres. Existen unas lentejas que se llaman lentejas turcas, que son las de color como rosa clarito, medio salmón, que con eso te puedes hacer unos panqueques. Después también está la avena, ¿sí? Hay otras alternativas de generar también saciedad, incorporar hidratos de carbono que terminen favoreciendo y te aporten fibra, que es lo que necesita el intestino para metabolizar y para tener una flora intestinal sana, ¿sí? Porque con una flora intestinal vamos a estar enfermándonos más, teniendo problemas de inflamación, teniendo problemas digestivos, pero también otro tipo de inconvenientes que a la larga o a mediano plazo generamos resistencia a la insulina, y esas son cosas, digamos, más complicadas de sobrellevar a la hora de un diagnóstico, ¿no? Tarde o temprano por ahí ese diagnóstico puede llegar. Entonces, aparte, igual el otro día escuchaba un neurocientífico que decía, 1 de cada 3 personas nos afrontamos en la vida en algún momento con un diagnóstico, así que ya uno de nosotros, hola, ¿qué tal, no? Entonces, bueno, sí, son cosas movilizantes, pero que pueden generar un quiebre en la vida. A veces, yo digo, no a veces, me parece que siempre necesitamos tocar fondo para resurgir, ¿sí? Una enfermedad nos puede matar o nos puede dar una vida plena. Entonces le podemos agradecer a la enfermedad. Y a veces lo necesitamos porque antes no nos dimos cuenta. Date cuenta. Date cuenta. Y tremenda reflexión. Bien. Lo del ayuno, una cosita antes que te vayas. Y otra del cosa, ayuno. fermento también. Si se puede incorporar en el desayuno, si no lo podés incorporar en el desayuno. El fermento, estamos hablando de población de bacterias benévolas para el intestino, ¿sí? Dijo mi vieja que si tenés nódulos de kefir, que por favor no paro, están que por favor nos des. Sí, me encanta porque necesitamos nódulos. No tengo más espacio en la heladera para guardarlo. El kefir es clave, es una bebida hidratante, ¿no? Pero que alimenta. Ahí está, justo hice un reel. No, hacker, no la maté. No, pero alimentación a base de planta, muy bueno. Ahí está. Es un reel que hice porque justamente es mi gran aliado, porque hoy por hoy le llamé momentos de tormenta, porque desde el martes para acá pasé como días difíciles, y la verdad es que el kefir lo amo, ese gas está espectacular, o sea, y encima al estar frío dije, bueno, me pongo frío en mi herida, ¿no? Y también ayudó al cuerpo en esta fase de reparación, que es necesaria, que es parte del proceso. Nadie está exento a sentirse mal, a enfermarse, a tener una cirugía complicada en la boca. Una simple extracción terminó siendo como realmente un momento de dolor y de reflexión profunda. Entonces, sé que me está trayendo un sentido. Bueno, me estoy yendo por las ramas. Pero bueno, el kefir está bueno también comerlo con una comida, o sea, tomarlo, quiero decir, con alguna comida o con el desayuno, porque necesita azuquita, necesita ahí. El kefir que vos vas a darle, si vos estás en ayunas, no va a tiene tener dónde alimentarse. Exacto. Te iba a decir esto del ayuno antes de que cambies de tema. Escuché ahí que Frank Suárez, no sé si lo tenés a Lo Frank amo. Suárez, decía que después de no sé si de 24 o de 36 horas de ayuno empiezan a regenerarse las células, células madres. nuevas, y las que están muertas o que ya el cuerpo se da cuenta de que ya no sirven más, las vas eliminando. Ay, sí, él es un experto en... Vos hiciste 48 horas de Yo ayuno. llegué a 48 horas por una... ¿Cómo fue eso? Yo pensé que pequeña? iba a ser muy duro y pensé que no iba a llegar a las 24, y también lo hice. Agua a full. Yo tomé agua y tomé mate. Ajá. Que no me lo recomendaban, Ajá. pero sí, digamos, yo tenía la fuente de que sabía que el ayuno no se rompía con el mate, solamente mate con yuyos, no lo endulzaba. Así que la verdad es que si no fuera por eso, en mis momentos de ansiedad tenía mi matecito hermoso. 48 ¿El mate no lo recomiendan, Peque?
Lo que tiene como que el mate es que también puede ser irritante, ¿no? Para el sistema digestivo, cuando el cuerpo genera ácidos a la noche, ¿sí? Para que justamente se pueda generar esta descomposición de la comida, digamos. Es una descomposición en donde el sistema digestivo necesita justamente de alimentarse de esa energía que te provee el descanso. Así que quería después también compartirles unas reflexiones que todo viene de la mano, ¿no? Entonces necesitamos un buen descanso para que eso también ocurra. Y después el mate, yo diría, a ver, yo tomo mate, pero también estoy empezando a sentir que a veces me genera un poquito de acidez. Entonces, y tengamos cuidado, si a mí me está irritando, entonces tengo que evitarlo. O quizás disminuirlo. Como decía el otro día, el veneno está en la dosis. Si es algo que quizás a mí me ayuda, porque a mí me genera como momentos de disfrute y de placer. Y no los quiero eliminar. Es como un compañero, porque encima mi compañero literalmente no toma mate o toma mates que no son los míos. Claro. Entonces Yuyo, la cosa rara tanto no le gusta, entonces como que dice, bueno, a veces acepta algún matecito de otro. Entonces es como mi compañero, sí, es mi compañero. Y en este ayuno tan prolongado que hice, lo pude sostener con eso y también con actividades que me iban proponiendo, porque yo estuve haciendo una mentoría para una escuela de emprendedores conscientes, y en esa mentoría nos iban sosteniendo el ayuno desde actividades, desde danza terapia o actividades de coaching, actividades de reflexión. Así que fue como muy para adentro, pero viviendo en familia es un poco más difícil. Porque yo sabía que en mi alacena había chocolate, yo sabía que había... Qué tentación. Todos los días tengo que lidiar con ese tema. Y quizás yo creo que a veces lo mejor es ciertas cosas no tenerlas y comprárselas cuando te vas a dar ese permitido. Porque el cerebro también funciona con un sistema de recompensa, ¿no? Y así funciona. Por eso yo pensaba respecto a vos que te pongas metas, quizás si estás, ¿no? Como con esa iniciativa, ponerte metas alcanzables, no metas súper lejanas, sino como metas alcanzables. Y quizás hoy es, hay que controlar ciertos impulsos. ¿Cómo me ayudo con una alacena más amigable con el proceso de desintoxicación o de desinflamación que yo estoy necesitando? Uno de mis problemas principales, por ejemplo, en la vida diaria, en casa, en la cocina cocino yo. Mi esposa es la que estudia, trabaja también, entonces como que tiene menos tiempo. Y por ahí yo tengo un poco más de tiempo como para cocinar. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando los chicos estamos ya a casa de la escuela, yo ya estoy con el almuerzo preparado. ¿Sos padre también? Soy padre, sí. Entonces, mientras voy cocinando, voy picando. Ah, y ahí está. Y capaz que a veces también termino almorzando lo que ya había picado. Lo que ya habías... y eso también, la tentación de ahí. Bueno, yo tengo como una filosofía como de vida, que es ofrecer la comida, ¿no? Ofrecer la comida a la divinidad. Y yo no la puedo probar antes que él. Entonces es como un estado de conciencia que se genera, que yo ya lo tengo incorporado como un hábito, que es todo lo que hago no lo pruebo, porque primero va a ser ofrendado a través de mantras. Y lo va a probar Krishna, en mi caso, que como la forma de Dios que a mí me resuena en mi corazón, ¿no? Que no importa igual como lo llamen, el universo, el creador, todo. Sí. Y bueno, y a mí eso me ayuda, porque yo era, de chiquita amaba el tuco de mi abuela y mojar el pan, pero bueno, era pequeña y ya. Y ahora, bueno, eso y veo que la gente lo hace, ¿no? Y muchas veces hasta chupa, a mí me da paranoia ver cómo chupan la cuchara, que después sirven, como que digan, no, estás contaminando de bacterias. Lo que vamos a comer todos. Claro, no. Sí. Es muy importante. En la boca hay muchas bacterias, ¿no? Sí, es muy importante controlar el primer impulso. Porque es como la adicción. Lo que hablábamos de las adicciones, Peque. La adicción tiene algo de que, a mí en mi caso, hablo de mi caso particular, era como que quiero esto. Claro. Entonces tu cerebro va a buscar cualquier excusa, la más estúpida que vos que te puedas imaginar, para poder conseguir de que vos le des ese placer. En este caso, sea medio kilo de helado, sea una docena de churros, lo que te puedas imaginar, cualquier excusa, Peque, ¿no? Para que el cerebro se quiere complacer con eso que a vos capaz que es lo que más choto
no sé, lo que más peor te hace, más Claro. peor, digamos, no quiere Sí, decir. sí, lo que más dañino, Claro, ¿no? claro. Es el placer instantáneo a costa, el veneno viene después. Claro. Y en cambio el sacrificio, entre comillas, viene como más áspero, ¿no? Uno Claro. se presenta como áspero al principio, como un sacrificio, como la... Concha, Y tengo después que correr. viene el fruto, y viene el néctar o viene lo dulce. ¿Y qué es el resultado? El resultado que conseguí. Qué lindo. Ahí juega mucho la disciplina, ¿no? La autodisciplina. La disciplina y por ahí incorporar, ¿sabes qué? Desde la neurociencia, nosotros necesitamos crear hábitos, circuitos neuronales nuevos para eliminar los anteriores. Se dice que gusto Importante. superior como que domina el gusto inferior, qué sé yo. De probar un cacao al 70 orgánico a no sé, esto Un Hamlet. lleno de grasa. Claro. Que no necesita Un grasa. Hamlet. O Hamlet. Te Le estamos dando con un caño. No la otra vez importa, también. no, pero digamos, porque es más grasoso que otros chocolates. digamos, Claro. por eso. No, Hamlet igual. Se supone que No, a mí supone tampoco. que si uno prueba eso, el paladar se va a ir acostumbrando a ese Claro. gusto más saludable, más elevado, por decirlo de alguna manera. Pero necesitamos invitar al cerebro a crear un nuevo circuito neuronal. Por eso, no sé, a mí me ha pasado de cosas. Yo he tenido TOCs y todavía lidio con... Todos tenemos una lucha interna. Claro. Todos la tenemos en distintas etapas de la vida. Acá no Así es. estamos, viste, como... todos tenemos que atravesar y justamente también empezar a como a controlar un poquito la mente. Yo Claramente. vengo del palo del yoga hace casi 20 años y creo que a mí es lo que más me sirvió. También terapias, también un montón de otras cuestiones. Pero me acuerdo que para no comerme las uñas, una de las cosas que me decía mi psicóloga, bueno, cada vez que te venga el impulso, tenete un vasito de agua y toma un vasito de agua. O sea, como reemplazar esa necesidad Claro. como con una acción nueva. ¿Sí? Entonces, bueno, te vas a hidratar un montón, quizás. Bien. Y Beneficio. que no tiene. Pero es crear un nuevo circuito neuronal. Y más o menos, bueno, mi maestra de yoga nos decía que necesitamos 7 años Wow. para fijar ese circuito neuronal. 7 años. Es un montón. Nada, me acuerdo de eso. Pero bueno, básicamente, como para que esté instalado, ¿no? Claro. Pero Sí, para sí, que sí. tener resultados no necesitamos esos 7 años. Simplemente como es para como... que quede instalado, digamos, tipo hábito así. Exacto. Y bueno, que cuesta, ¿no? Cuesta. Sí. Mal. Pero bueno, entonces, ¿cómo los desayunos podemos hacer licuaditos? Podemos hacernos esta tostadita quizás con un pancito. A veces no tenemos tiempo, pero hay un día en la semana en que pude hacer el pan, lo puedo frizar o lo puedo cortar y hacer la tostadita y puedo comer esas 2 tostadas Bien. sin culpa, disfrutándolo, Bien. con algo que me guste arriba. Y hoy quería presentarles como el alimento estrella. Me encanta. El alimento estrella Bien. de ¿Trajiste nuestra- algo para comer? la verdad, o sea, Peque. traje, pero no tengo como con qué compartirlo. Peque, Pero- antes que arranques con eso, Sí. Miriam Ramírez, la saludamos y nos dice, les comento que tuve la experiencia de ayuno de 72 horas. Wow. Ayuno de 72 horas solo tomando té de romero. Wow, el romero es un baja en índice glucémico, uno de los alimentos Bien. que te ayuda a disminuir el impacto del azúcar. La canela, el romero, Bien. la cúrcuma, el fenogreco y creo que nada más. Bien, una genia entonces Miriam, 72 horas. Qué un montón. bueno, y con té de romero, Claro. alta limpieza Bien. se hizo, espectacular. Bien. Otra manera de bajar el azúcar en la sangre es hacer una caminata después de comer. Tenemos un montón de excusas Sí. que va a decir no puedo porque estoy en la oficina, no puedo porque no. Bueno, podemos levantarnos, sacar las fotocopias en ese no sé, ir a buscar a la impresora, buscar el café, Sí. lo que sea que vayan a hacer y aprovechar después del almuerzo y deambular, Caminar no sé, para la un gente de ratito. oficina, ¿no? Bien. Bien. Eso es Y- saludable, digamos. y sí, eso te va a servir a disminuir el impacto del azúcar en tu sangre. Ok. Entonces, la canela, quizás incorporarla, ¿sí? Incorporarla en un té. Yo hago té de manzana y canela. Claro. Y nada, lo hervís, es una pavada. Bien. Realmente. Qué bueno. Y es Me medicina. encanta. Y es medicina.
Entonces, bueno, nuestro alimento estrella de hoy cumple, como, no sé si conocen el dicho, como cumple el requisito de las 3B, bonito, bueno y barato. Sí. Mantequilla de maní. Me encanta, la pasta de maní. Quiero contar algo, Peque. ¿Te Maní acordás? King, la mejor marca. A ver, Peque, pasalo por acá. Me encanta. Sí. ¿Te acordás, Peque, cuando fuimos Pasalo, de vacaciones Guti. juntas? Revisalo, me ¿querés hizo- chequearlo? Miralo. Escuchá, sí, sí, me amigo, encanta el- me Señora. hizo probar, cuando nos fuimos de vacaciones muy juntas rico. con la Peque, me hizo probar, era, no me acuerdo con qué era, pero ¿era tostada? No creo que haya sido tostada, pero era pasta de maní y mermelada. Sí, ¿Pero amo. con qué era? Ahora que no me acuerdo. Puede ser que Una haya sido habrá sido tostadita. o era una galletita de arroz, me parece. Puede ser, porque pero va con... riquísima la combinación, a eso voy. Manteca pasta de maní con mermelada. Exacto, Me y la encantó. pasta de maní lo importante que tenemos Esa combinación, Gas. Está un es poco muy- líquida. Mi esposa Es muy lo hace rica. casero. ¿Eh? Es Lo hace muy casero mi esposa. Ay, bueno, amo. Banco Me la pasta de maní. encanta. Muy rico. Es algo que justamente la pasta de maní tiene mira, ahí dice cuáles son los beneficios de la pasta de maní. Yo Ay, muy no rica. sabía que eran tantos. Yo lo que tengo presente es que tiene un alto porcentaje de proteínas, así que Claro. en una pasta de maní ya estás comiendo grasas saludables y proteína. También como 7 gramos de proteína en 2 cucharadas tenemos. Después aporta fibra, aporta potasio, aporta una Me vitamina encanta. E y es antioxidante y también aporta magnesio. Bien. Y acompañarla con mermelada es como que le da el toquecito dulce. Es una, Es una para locura. mí amo, Me amo. encantó, así que lo super Esa recomiendo. combinación, Si no lo probaron, Sí, es un va. claro, contraste como, entre Esa los combinación, sabores. claro. como para de alguna manera sustituir dentro de lo posible, si está en su interés hacerlo, el consumo de esos quesos que vienen ultraprocesados y que lo menos que trae es queso, Claro. ¿no? Como el Casa ¿Fuiste a Estados Unidos, Peque, vos? No, nunca. La mantequilla de maní Es muy gringa. Sí, muy gringa la mantequilla de maní. Acá no hace mucho que es furor esto. Bueno, la gente más fit por ahí sí, porque a la, no sé, una tortilla de avena le Al pones... licuado también. Le pones un poquitito de mantequilla de maní a la tortilla de avena. Exacto. Una Hay frutita pregunta arriba, sos con Gardel. respecto Sí. a eso. Mela Gómez Ay, Meli. nos consulta. ¿Cuál es la diferencia entre mantequilla de maní y pasta de maní? Y la diferencia en realidad a veces es cómo lo llamemos, ¿sí? Es simplemente cómo lo llama cada uno. Lo que hay que mirar, Sí. importante, es la etiqueta. O sea, como yo soy la loca de las etiquetas, Sí. hay que mirar que sea solamente maní. Quizás porque, ¿acá qué dice? Acá dice pasta de maní, por ejemplo, Sí. esta marca. Pero hay marcas que dicen mantequilla de maní y ya tienen, Sí. no sé, algún hidrogenado, o tienen agregados de sal, o tienen agregados de azúcar, o tienen cualquier otro agregado que no Bien. es maní. Eso Entonces, no va. lo importante es correcto. ver que sea solo maní. Bien. Yo creo que la mantequilla de maní se conoce más como justamente en otra parte del Yanquilandia. continente y acá se habla más de pasta de maní. Sí, Bien, o sea, exacto. sería lo mismo, nomás Pero- que hay que estar atento. Pero sería Gastón, lo a mismo- ver. Exacto. Si tienen un mixer en casa, es súper fácil de hacerlo. Lo digo porque lo veo a mi esposa siempre. Sí. Que lo hace y es Es igual. que es como un hacer la molinillo caserita. o qué, porque Con el mixer. Sí, con la ay, me maquinita. encanta. Y es un chorrito de aceite que lo pone y nada más. Un bien. poquito, no, sal no sé si le pone. No. Escuchá, mi vieja lo hizo y ¿sabes lo que pasó con ese maní triturado? Con el tiempo lo dejó como 1 semana, 2 semanas y salió todo el aceite para arriba. ¿La Claro. tenías vos? ¿La sabías, Peque? Sí, es Sale que como el aceite para vos- arriba. si vos lo La abrís, aceitoski. eso es totalmente normal, se separa como la parte como más sólida Claro. del aceite, se separa esa grasita. Claro. Y después lo integrás y lo mezclás. Así que claro. eso es normal y no tiene, digamos, no afecta para nada la función Bien. digamos, de alimento, ¿no? Vamos. Entonces, eso es normal. Y para cerrar y reflexionar. Sí. A ver. A ver. Nada, porque estamos hablando de nutrición y como saben, y si me van conociendo, mi intención es darle una vuelta de rosca a Claro. esto. Y esta vuelta de rosca tiene que ver con pensarnos. ¿Cómo comemos? Cada uno tendrá su respuesta. O sea, ¿cómo me Empezamos. refiero? ¿Parados? ¿Estamos apurados? Yo hoy cometí como una especie de error en mi almuerzo. Sí. Comí apurada, tenía mucho hambre. Sí. Y en vez de masticar correctamente, estoy con un tema encima.
Pero hice como, estuve muchas horas sin comer, me había levantado temprano y tenía mucho hambre y dije, bueno, ya está, tengo pancito que hice yo, tengo hummus, tenía brócoli y comí como medio voraz, ¿no? Y después yo lo sentí, o sea, ahora me siento bien, pero yo me empecé a sentir como revuelta, ¿no? Entonces, desde la autocrítica hablo, ¿sí? Desde la autocrítica. Y para apelar que cada uno también piense, estamos comiendo, no sé, a veces comemos parados comiendo en la calle, ¿no? Porque estamos en el auto, porque estamos a 1000, porque sabemos que el mundo nos lleva como a un ritmo. Estamos atrás del tiempo por ahí, sí. Como a un ritmo en donde el tiempo nos corre. Entonces, hay como un mensaje de fondo también es cómo, por ejemplo, no sé, agradeciendo el alimento. Yo sí tengo como el hábito y demás, como la costumbre de ofrecer los alimentos que hacemos en casa y demás, pero después también es decir, bueno, gracias a la tierra, gracias, porque uno también, nada, pone como, tiene como lo económico, va y compra y demás, pero también hay todo, digamos, hay que agradecer que tenemos la posibilidad. Que es súper importante agradecer. Es súper importante porque esa carga de justamente de gratitud y de amor, ¿no? Porque la gratitud está vinculada a la emoción del amor. Y también pedir, agradecer para que nos caiga bien. Eso es importante también. Exacto. Que a veces a nuestro estómago, ¿no? Dar ese mensaje a las células. Hay que hablarle. Pero de vez en cuando. Hay que hablarlo. Hay que hablarle a las células para que todo eso justamente me caiga bien. Claro. Y no hacernos literalmente mala sangre. Porque la mala sangre es un dicho que es muy real. Y justamente somos química. Entonces, el mensaje que le damos a las células, mensaje que las células se creen y transmiten a todo el cuerpo. Peque, alguien está nervioso, ¿no? Está nervioso. Pregunta que te hago yo. ¿Alguien está nervioso por X? Por ejemplo, el sábado pasado que fuimos a una pizzería y nos comimos una pizza con una energía total, más allá del hambre, por ejemplo, se no sé, rompía todo. alguien pasa una situación de nervio X y tomás un vasito de agua nomás. ¿No te ha pasado que te ha caído mal? O sea... Y sí. Por eso es importante, como decís vos, o sea, comemos porque realmente... Y ahí está ahí para responder eso también está la otra pata del asunto. Sí. Respirar, ¿sí? Caminar para que la comida como que nos caiga bien y estamos hablando de nutrirnos y a la hora de nutrirnos también es tan importante como comer. Tomar contacto con la naturaleza. A veces decimos, bueno, no tengo jardín. Nada, yo viví toda mi vida sin jardín. Viví toda mi vida sin jardín y ahora tengo un jardín que amo y quiero estar todo el tiempo ahí. Pero en realidad yo caminaba, mirás para el cielo, mirás a los árboles, ves los pájaros, interactuar dos mariposas, o tomás el aire fresco, cambiás la energía. Y cuando estás así, claro. Bueno, a mí me pasa, perdón, que las corte chicas, me pasó ahora que estás diciendo esto, es real, porque en casa, en el frente de casa tenía un jardincito. ¿Qué pasa? Expandimos la casa, se agrandó y eliminamos todo el jardín. ¿Sabes la necesidad de tener un jardín ahora que tengo? Porque sentía que... Tenés una plaza a media cuadra, gordo. Es cierto, es verdad. Tenés una plaza gigante a 10 metros. Cruzás la calle y tenés una plaza gigante, hijo de mí. Pero bueno, yo era medio loquito de las plantitas también, así. Me gustaba cuidarla, regarla. Pero eso se extraña un poco también. Qué importante. Pero bueno, es importante porque también es nutrirse o tomar contacto con el sol. ¿Te vas a Ranel a darte unas vueltas, Peque? No ¿al parquecito, no? Yo patino, ando en roller ¿Y das ahí unas vueltas por la plaza o no? No está bueno para patinar. Está toda hecha pelota la calle, ¿no? Sí, para los rollers no está muy bueno. Me voy al río de Quilmes, yo. Disculpa. Bien. A la ribera, ahí al lugar nuevo. Contacto con la tierra. Y también patino de Ranel a Sobrigues a veces. Es una banda. Vas por la calle esa, la que costea las vías. Sí. Está buena esa, ¿eh? Sí, ahí prefiero, pero a veces si vienen muchos autos a mí me da cosita o vienen muchas bicis, depende el horario. Pero si voy a elegir, si puedo elegir y me puedo tomar un tiempito más, aprovecho que tengo que ir a Quilmes a llevar a mi hija al cole o a buscarla y patino en ese lugar que es un sueño, porque está impecable es un sueño. Mira, me escucha, es un sueño. Y después, ¿qué más? El descanso.
El descanso. Justamente sí. les contaba esto del Importante. sistema digestivo. El sistema digestivo necesita el buen descanso para digamos, cumplir su función correctamente. Pregunta relacionada a esa. ¿A qué hora debería ingerir mi última comida como para descansar bien? Pequeña. Eso es re importante. Yo creería que como mínimo 2 horas antes. 2 horas. Sí. 2 horas antes de Ajá. acostarte tenés Sí. que consumir tu última Comida. Bien. Sí, Qué loco. sí, exactamente, porque el sistema digestivo, digamos la digestión, la famosa digestión, Sí. también necesita un tiempo, necesita que estemos sentados, Nosotros en no casa- acostados. Nosotros en casa tratamos de cenar temprano, claro. Entonces, Es lo claro, ideal. el tema de la organización, las rutinas y demás sirven mucho para poder sostener eso Bien. y optimizar justamente. De hecho, las personas, digamos que hay muchas personas con problemas de insomnio, eso es un bajón. Y lo cierto es que las personas con insomnio suelen tener tendencia a engordar también, ¿no? Entonces, bueno, porque hay como un montón de compensaciones que a veces caemos como para levantarnos, ¿no? Como para despertarnos. Yo muchas veces digo, bueno, dame un café, dame un chocolate porque necesito tirar como 4 horas más. Entonces, bueno, caemos un poco en eso. Bien. Y bueno, y lo El último descanso. es la actividad física. Actividad. Y lo último es la actividad Bien. física, que bueno, lo estábamos justo, salía recién también el tema. Entonces son como 4 cositas que también 4 engloban. galletitas lindas. Claro, que también engloban a la nutrición y que van justamente es importante porque comer bien y crear un entorno favorable para que esta comida me caiga bien. Sí, Me encanta. sí. Hace 2 semanas que vengo con mi experiencia sin comer carne. Ay, ¿en serio? ¿La Solo de voy creo que 16 días, más o menos. Wow. Solo un día comí un pedazo de carne, un churrasco que hice con mi hijo y mi sobrino, La el hacker, gracias hacker. Comí un churrasco y después comí ensalada verde, que fue un solo día. Y la verdad que no fue gran cosa. no me pareció algo de que vos decís, che, Claro, la voy ¿viste? a comer. La que me perdí. Necesitaba comer esta carne porque no sé. Y al otro día, ¿sabes qué pensaba? Digo, esto medio como la mundo adicciones tiene que ver, porque uno cuando Sí. está con una adicción, no querés consumir, consumís Ujú. y medio como que es un retroceso. No lo sentí de esa manera ahora, pero porque bueno, estoy un poco más consciente y yo estoy con una variedad de comidas importantes, gracias a Dios, que nos podemos comer, digamos, de distintos platos, ¿no? En este caso todos de vegetales y de semillas, de no sé, porotos, soja. Entonces, como dije, y ayer, por ejemplo, había muchos fiambres. Es verdad. Había muchos fiambres y solo comí quesito Roquefort, un poquito de quesito duro, aceitunitas y 3-4 nachitos y con eso me aguanté, viste, sabía salame, lomito todavía para tirar para arriba, salchichita envuelta, pim pum pam. Y como que digo, Pudiste controlar el impulso. mal, Claro. peque. Y digo que los vegetales, El poder de la mente es eso, ¿eh? los vegetales me parecen una cosa maravillosa. Una cosa maravillosa. Maravillosa. Sí, Yo te lo sí. recomiendo. Yo, sincera, si te tengo que dar un consejo ahora, Frutas también. Cuando sí, comes vegetales, frutas, vegetales es Es clave. lo más. Yo me siento con más energía, mejor ánimo. No sé si tiene que ver eso, capaz que por el momento que estoy pasando ahora, me siento mejor de ánimo, más energía. Bueno, si vamos al tema de intestinal, mucho mejor al baño que en otros momentos Claro. que por ahí estaba más complicado, como que lo veo más fluido Claro. y no sé, no le encuentro la parte Mal. Y el negativa. agua es súper primordial también. Peque. Sí, totalmente. Sí, sí. Nunca hablamos de eso. La hidratación, sí, Tomar sí. La mucha hidratación, justamente con el ayuno intermitente. Tomar oh, mucha agua. la recomendación era agua con un poquito de sal marina. Sí. O con sales, con la Sal del Himalaya. no, que con esas ¿cuál? sales que vienen como preparadas, como si fuese electrolitos, un Gatorade, electrolitos. algo así. Waters, Sí. your earns, your PR, your Hey, hacker. Me encanta.
Claro. Electrolitos. Entonces es muy importante y en el momento como del ayuno, Sí. nada, Nachito, muchas veces de repente yo le tomo Nachito, la Lila, de qué su hermosa. como de su vasito térmico, de su Amigo, botellita amigo. térmica, Sí. le tomo y de repente Salado. tiene sal y digo, ay, no lo sabía. Bueno, claro. porque justamente cuando entrenas y todo necesitas también incorporar eso. Bien. Sí, bueno, sí, es como el ABC, de la agüita. Peque, También qué tipo de agua. Acá el agua de la canilla. No, agua de la full canilla, limón. no. Nos quedan 5 minutos, Lo 6 amamos, minutos. lo amamos. Ay, Ey, ¿cómo pasó? full limón estoy ahora con el limón. Hoy, por ejemplo, me tomé un limón exprimido, Bien. o sea, el zumo de un limón, agüita y un El aceitito de coco era. aceite de coco. Hoy no Hoy no. ingerí aceite de coco, Sí. pero sí me tomé el limón con un poquito de agua. Truqui adentro. Bien. Tremendo. El Y bueno, y limón, en el agua me encanta. tengo una rodajita de limón, un poco de jugo de limón Bien. y jengibre, que me gusta Ay, qué cortar rico el que es jengibre, también, pincharlo un sí. poquito y lo tirás ahí, te deja como encanta. un olorcito y un gustito. Ah. El limón es tan benévolo. Qué bueno que es el Y limón. así que genial si lo pueden hacer como hábito. Uno cuando se siente medio a la mañana, quizás recurre recién cuando se siente medio, pero si lo podemos también incorporar como hábito, ya vamos a evitar seguramente sentirnos medio. Salvo que, bueno, Claro. la bardiemos mucho el día Agua anterior. tibia con limón Agua tibia con limón. es lo que va. Sí. Y Como para aceite de arrancar, coco. ¿no? Sí, la mañana. Sí, algo tibio, escuché, no mandarle frío de una. Sí, apenas de te hecho la despertás. cultura oriental vieron que es mucho del tecito, no sé Claro. sí, bueno, Ay, yo soy del son tecito. mucho del Yo tecito, soy el del tecito verde, Sí, y ellos me nos encanta. decían que justamente la infusión caliente o tibia, o por lo menos a la temperatura corporal, Bien. se digiere mucho mejor y no impacta como estresante para el cuerpo, Claro. porque por ahí uno está entrenando y necesita como agua. A veces dice, ay, necesito algo frío, pero en realidad lo que realmente necesita tu cuerpo es algo que esté más cercano a tu temperatura corporal, Claro. para que no sea como una pelota. No sé si les pasó de sentir una pelota después de tomar agua fría, como decir, Sí. "Ugh". Claro, pesado. Ujú. Sentís vos. como la pesadez y en cambio, ¿qué queremos? Sentirnos livianos, Claro. más bien, ¿no? Como Bien. más... Me encantó, me encantó. Tenía un Excelente. mensajito que quedó arriba. ¿Quedó un mensaje arriba? Sí, era de Lore, de Capítulo Verde, que nos dice: Peque, yo como todos los días 4 tostadas de arroz a la mañana y a la tarde con pasta de maní. Creo que hace un año sin parar. ¿Está mal? Pregunta. Ay, qué linda. ¿De qué tamaño son las tostadas? No, a mí lo único que me hace ruidito como de las tostadas que vienen empaquetadas, los ingredientes, que leer los ingredientes que tienen. Justamente yo la otra vez les Habías comenté una marca recomendado, sí. que son cuadraditas, son medio sí, pequeñas, me así acuerdo. que serían más, seguramente para la porción de ella equivale, quizás son 8 que tiene que comer más o menos, no Claro. sé, por decir un número, ¿no? Bien. Porque son pequeñas. Pero lo importante ahí es, a ver, muchas tostaditas vienen con Sí. leche en polvo, que eso sería innecesario Claro. en principio, y con saborizantes, con, Bien. no sé, algo que tenga, por ejemplo, una mala palabra para mí es glutamato monosódico. Es algo que es un saborizante que genera que, bueno, comas y es Claro. súper cancerígeno, entre otras cosas. Entonces, importante ver los ingredientes. Bien. Si son más de Atenti ahí, 5 Lore. ingredientes, le bajamos el pulgar. Claro, esa no va. Xinjiang Ahí es la vamos. marca que... Vamos, Lore, esa que es la por lo marca y menos- de esas tenés permitido un par. Bien. Sí. Qué genial, Peque. Bueno, chicos, la verdad que un ¿Llegamos? placer haber compartido este viernes con ustedes. Gracias, Sí, Peque, por haber me venido. encantó. Siempre con tu Siempre nos deja con la ahí. sección de nutrición, que es muy Algún- importante hoy en día, nutrir la mente, nutrir el Claramente, cuerpo y sí. nutrir el espíritu, sobre todo también. Todo, el equilibrio. Las tres cosas van de la mano. Y gracias, Ro, nuevamente. Gracias, amigo. Gracias a todos. Recuerden que Cosmética Beckham es el auspiciante principal que verdad. tenemos. Vamos, ¿sí? Cosmética Beckham. Hacemos envíos a todo el país, buscamos distribuidores en todo el país. Así es. Y somos una empresa de cosmética natural, orgánica, ¿sí? Me encanta. Cosmética natural orgánica, Beckham. Cosmética capilar. Cosmética Beckham. capilar, sí, Vamos. Beckham. Clonarte los perfumes, También, ¿sí? clonarte, ¿Alguien ahí. más quiere tirar algún otro chivo? A vos, Gasti, si te No. quieren seguir en las redes como editor, Bajar de licenciado. peso puedo bajar, pero que me crezca el cabello. Ahí estamos jodidos. Ahí estamos jodidos. Gastón Gainza en Instagram. ¿Sí? Si me quieren seguir, no es tan... Bueno, tengo... mi parte profesional sería Gastón Gainza Audiovisuales. en Ajá. Instagram. Bien. Y si no, si quieren hacerse amigos de mí,
me quieren seguir, Gastón Gainza. Excelente. Nuri Roldán Vamos, es tu Gana. Instagram. Nuri. Sí, @nuri.roldán. @nuri.roldán. Bueno, amigo, se acabó el programa. Cerró, Pasó amiga. súper rápido. Me Pensamos encantó. que hoy iba a ser un día difícil, pero fue un día súper recontra remamos. lindo. Remamos con todo. Y gracias a todos por venir y por estar y por vernos. Nos vemos el lunes, si Dios quiere. Buen fin de semana, feliz Día de la Madre para las que no son, Gracias. para las que son madres, no nos Feliz vamos Día a de la ver. Madre, Peque también. Para Para todas las Madre, mamis que no. pasen un hermoso domingo en familia, ¿no? Sí. Me encanta. Gracias por la Gracias invitación. a todos. Un Chau, chau, abrazo. chau, chau.